Hace 6 meses atrás, en algún lugar remoto del mundo, podemos ver al señor Sun, quien aparentemente es un traficante de agua, que le pregunta a su mula llamado Mote si es que están yendo de excursión o a buscar la mercancía. A lo que el otro señor le responde que hoy en día los controles son muy estrictos, pero como todo es su culpa, va a compensarlo cuando vuelvan a la ciudad. Además le explica que el que están en medio de un bosque también es por su seguridad. El patrón ante sus palabras le dice que de seguridad no tiene nada, ya que hace calor, llueve y hay muchos insectos. Más tarde deja de llover y así se asoma un fuerte sol, por lo que Sun le comenta a las mulas que su cuerpo no da para más y no quiere seguir caminando. Mote al oír esto se le acerca para comentarle que van a llegar en 1 hora, lo que provoca que el panzón le pida que entonces lo lleve de espaldas. Esto asusta mucho al joven, ya que el patrón está muy gordito, por lo que le comenta al resto de la tropa que van a descansar 10 minutos. Mientras descansan, Sun comienza a girar en secreto la perilla de su reloj, lo que provoca que desde el otro lado de la isla, un grupo de soldados reciba su ubicación exacta. El capitán Wang, al oír que el objetivo está a 1500 metros, le pide a Lazi, que es nuestro prota, que lo confirme con su rifle. Una vez que han pasado los 10 minutos, Mote le pide al señor Sun que siga en el camino, pero en ese momento recibe una llamada que lo hace cambiar totalmente su cara. Luego se dirige a Sun como cerdo asqueroso y le golpea en la cara. Desde otro lado, nuestro prota informa que la gente encubierto corre peligro, mientras que Sun, para ganar tiempo, comienza a decirle que es un malentendido, por lo que el mafioso con su pistola le informa que va a contarle sobre eso en la próxima vía. Nuestro prota, al ver que están por matar a su compañero, dispara justo la pistola del mafioso y acto seguido comienza a cazarlos uno por uno. A los pocos minutos, Mote se da cuenta que sus hombres caen uno a uno, por lo que rápidamente toma a Sun como rehén. Por su parte, el capitán Wang, junto a los demás soldados, caminan por el bosque para rescatar a Sun, pero en ese momento el del GPS les informa que la señal ha desaparecido. Podemos ver cómo el capitán se encuentra en el lugar de los hechos con Lazi, quien le entrega algo que la gente encubierto ha dejado y le explica que la dirección en la que apuntaba debería estar cerca. Uno de los soldados les comenta que justo ahí desapareció la señal, por lo tanto hay una posibilidad de que hayan entrado en la charca que tienen delante. Ante las teorías, Wang le pregunta al señor Lin si hay caminos por ahí, a lo que el anciano le responde que no hay manera, ya que durante sus 40 años de guardabosques han sacado a mucha gente que murió ahogada en ese lago. Por eso mismo los locales han bautizado las cascadas como la charca devora personas. Uno de los soldados le pide entre risas que deje las suposiciones, mientras que el capitán dice que a lo mejor ahí guardan la mercancía, por lo que se acerca al anciano para pedirle que lo siga guiando. Lin, al oír esto, le advierte por su bien que no lo hagan, debido a que es muy posible que alguien muera, pero ante la insistencia de Wang, decide dejarlos a la deriva, y mientras se va les repite que el lugar está maldito. En el momento que los hombres empiezan su camino, Lazi tiene una extraña visión, pero decide no darle importancia. Una vez dentro, Wang se da cuenta de que el camino se hace más estrecho, por lo que le pide a todos que tengan cuidado por donde pisan. Luego de unos metros caminando, se encuentran con una persona, pero al acercarse se dan cuenta que es el cadáver de alguien que murió rezando. Por su parte, nuestro prota intenta identificar algo con sus gafas, pero en ese momento comienza a tener visiones en las que un extraño, que emerge de una de las paredes, lo llama. El capitán Wang, al ver que su francotirador camina en silencio hacia una pared, le pregunta qué pasa, pero en ese momento Lazi estira su mano y toda la cueva comienza a temblar. El capitán, ante esta situación, le grita a su hombre que vuelva a la realidad, por lo que una vez que lo consigue da la orden de retirarse. Sin embargo, se quedan a ver que se acaba de abrir una puerta secreta. Al cruzar esta zona se dan con un montón de cajas, pero al revisarlas están vacías. De repente el agente encubierto aparece corriendo muy asustado y les dice que un monstruo lo está persiguiendo, pero los soldados, al ver que es Mote, le piden que se entregue. El traficante de agua, por algún motivo extraño, les pide muy asustado que lo saquen de ese lugar. Wang, por su parte, le pregunta sobre la mercancía, a lo que Mote le responde que no sabe nada, ya que hace poco estaba todo ahí. En ese instante, la puerta a sus espaldas se cierra, por lo que Sun, bastante enfadado, le dice que es un pendejo por esconder la mercancía en un lugar maldito, y le pregunta si hay otra salida, a lo que Mote le contesta que aunque la hubiera, no podrían salir, ya que hay un monstruo que los va a devorar. El capitán Wang, ante sus palabras, le ordena a sus hombres que se alisten para pelear, y seguido le pide a Sun que los acompañe, ya que conoce la zona. El gordito se niega, pero esto le vale madres al capitán, ya que hace que le den un arma, y emprenden camino hacia donde está el supuesto monstruo. Luego llegan hasta otra puerta, que los lleva a una gran cueva, donde se encuentra el cuerpo de una escolta de Mote. Nuestro prota, al verlo, le pregunta a Sun qué le ha pasado, a lo que la gente le responde que fue asesinado por el monstruo, y les pregunta por qué mejor no volvemos por donde entramos. Y nuestro prota, cansado de sus lloros, le dice que cuando lo estaban apuntando en el bosque no tenía tanto miedo, a lo que Sun le contesta que lidiar con narcos de agua es muy distinto a tener que enfrentarse a un monstruo paranormal. De repente algo comienza a cazarlos, por lo que los militares disparan por todos lados, y cuando la criatura frena su ataque, nuestro prota junto a otro soldado avanzan un poco para investigar. En ese instante, una extraña criatura con cara de cráneo aparece con intenciones de eliminarlos. La hace ante esta situación, retrocede y le da un noscope. Si no es un noscope, coméntame en los comentarios qué sería, porque he jugado muy poco al Fortnite. En fin, se queda impactado al ver que la bala no le ha hecho nada. Luego observa cómo su compañero es brutalmente devorado por el monstruo, por lo que enfadado toma su rifle y le dispara varias balas, pero al ver que sigue sin hacerle nada, decide darle una tras otra en el mismo lugar. De esta manera, logra perforar el cráneo de la bestia y así por fin la elimina. Sun rápidamente se le acerca para decirle que tiene una gran puntería. Sin embargo, nuestro prota no emite ni una palabra, ya que no puede creer lo que acaba de pasar.
De pronto, las canicas que ha dejado el cuerpo del monstruo comienzan a ser atraídas por la oscuridad, y acto seguido un montón de bestias iguales aparecen, por lo que los militares rápidamente corren por sus vidas. Después de haber recorrido unos cuantos metros, llegan hasta un puente de madera, donde nuestro prota que va último se voltea y lo desmorona, para hacer que algunas bestias se caigan. Sin embargo, las criaturas se agarran de la pared para seguirlos persiguiendo, por lo que enojado intenta dispararles. Zoom por su parte intenta gritarle que no se enfrente, pero en ese momento una criatura le agarra el pie para llevárselo a la oscuridad, pero nuestro prota le dispara en la cara y atrapa a su colega. Zoom, que ahora está colgado en un acantilado, le agradece a nuestro prota por salvarlo y rápidamente le advierte que tiene más enemigos atrás, pero en ese instante un disparo del Capitán Wang los salva, seguido Wang Li y Zalazi, que salten hasta su posición, por lo que el prota destruye el puente que los mantiene y se para sobre eso para controlar la cuerda de la que ambos están sujetando. Al pasar el peligro, nuestro prota le comenta al gordito que lo ha salvado 2 veces, por lo que él, totalmente agradecido, le responde que ahora están en deuda. Seguido se acercan a una de las paredes de la cueva, desde donde observan que hay un montón de enemigos. De pronto, desde el interior de lo que parece ser una torre de control, el señor Lin aparece para decirles que él les advirtió que no ingresaran. Mota, al verlo, les informa que fue el anciano quien lo llevó a dejar la mercancía en la cascada, como así también fue él que le advirtió que el señor Sun era un agente encubierto. Por su parte, Lin les comenta que su objetivo siempre fueron los narcos, ya que las drogi matan a la gente. Sin embargo, no esperaba que a pesar de haber sellado la entrada, pudieran entrar, como así también tampoco esperaba que uno de ellos tenga tanta habilidad. El capitán, ante sus palabras, le pregunta quién demonios es, a lo que Lin le responde que ya hace mucho tiempo que ha dejado de saber eso, y luego de una pitada a su pipa, el agua de la cueva se eleva como si algo hubiera explotado, y desde su interior el anciano sale mostrando su nueva apariencia. Wang rápidamente le apunta con el rifle, pero las ondas demoníacas le desintegran el arma. Por su parte, el viejo les dice que ahora que han entrado y han descubierto el secreto del lugar, pueden quedarse para siempre en la cueva. Además, es la única opción que les queda, ya que no van a salir con vida. Y luego aparece una bestia que intenta devorar a nuestros chicos, pero en ese momento el prota utiliza su daga para eliminarla. Esto lo sorprende mucho, ya que ha sido un reflejo, y después toda su visión se vuelve amarilla, por lo que con un poder inhumano comienza a eliminar a todos los monstruos de la cueva. Las criaturas ante esta situación se asustan mucho, a tal punto de que deciden retroceder. El anciano por su parte le comenta que ahora entiende cómo rompieron el sello, y es debido a que Wu Mian está de su lado. Nuestro prota, al oír esto, le pregunta quién es, a lo que le responde que es el dueño de la daga que tiene en su mano. Sin embargo, de poco les sirve, ya que igualmente todos van a morir, y utiliza la técnica incendio forestal. De pronto una luz aparece en el techo de la cueva para detener el ataque, y en ese instante Wu Mian sale de su interior para preguntarle de dónde ha sacado la confianza para llamarle por su nombre, y aterriza delante de él, y le dice que al parecer ya ha vivido demasiado. Luego le pregunta a Lin, el anciano, si cree que puede esperar, pero en caso de que no, tiene 2 opciones: hacerlo por sí mismo o observar cómo él lo hace. Acto seguido grita que todos estos años no fueron en vano, y golpea al suelo provocando que grandes estructuras se levanten como si fuera un maestro de tierra. Los soldados ante esta situación intentan huir. Tanto Sun como Mote son atrapados por una de estas columnas de piedra. Por su parte, el anciano utiliza sus poderes para destruir unas cuantas columnas, por lo que Wu Mian, con una sonrisa, le comenta que ha mejorado un poco, y luego, como si fuera Flash, se acerca hasta su posición. El viejo, totalmente desesperado, intenta golpearlo con su bastón, pero Wu lo detiene fácilmente y con un solo golpecito lo hace volar de sus manos para que se estampe contra el suelo. Con el enemigo totalmente desarmado, Wu Mian saca un revólver con el que le apunta en la cara y le dice que en su momento ya le había dicho que era un mediocre, pero al parecer no ha aprendido nada, como así también le recuerda que tanto las cuchillas como las varas están obsoletas. El anciano, ante esta situación, le dice entre lágrimas que solo le ha robado una píldora, pero lleva casi 1000 años dándole caza. Mian, al oír esto, le responde que ya sabe que es una persona rencorosa, por lo tanto, si lo ha ofendido, es totalmente en vano que se disculpe. Además, si hoy en día está vivo es por su culpa, por lo tanto, justo ahora va a solucionar el problema él mismo. Lin, al ver que se le viene la dormida entera, le confiesa que no fue el único que tomó esa píldora y que la otra persona sigue con vida. Wu Mian, al oír esto, le pregunta si ahora también es generoso, por lo que el viejo le comenta que pensaba que podría ser peligrosa, por lo tanto, para comprobarlo, le dio una mitad a esa persona y al final ambos sobrevivieron. Sin embargo, solamente él sabe quién es el otro involucrado, por eso si lo matan nunca va a saber de quién se trata. El justiciero de pelo blanco, ante sus palabras, le dice que no va a matarlo, pero debe decirle ahora mismo quién es la otra persona, a lo que el anciano le responde que es su nieto Wang Xiao. Mian, al oír esto, le pregunta si realmente le está diciendo la verdad, y al escuchar que sí, le pide a nuestro prota que se encargue de eliminar al anciano. El viejo, impactado, le recuerda que le ha prometido que no le iba a matar, a lo que Mian le responde que dijo que él no lo iba a hacer. Sin embargo, si lo hace otra persona, no es su culpa. Esto provoca que el enemigo se mueva rápidamente a espaldas de Lazi para capturarlo, pero en ese movimiento sale herido el Capitán Wang, ya que intenta detenerlo. Luego el viejo le comenta a Wu Mian que ya sabe que el muchacho al que tiene de rehén es como ellos, debido a que blande la daga que le perteneció por miles de años. Por lo tanto, no se cree ni un poco que no tenga relación alguna entre ambos. Por eso la condición para que no lo mate es que lo deja salir de la cueva con vida. Mian, ante sus palabras, le comenta que nacen y mueren muchas personas todos los días. Además, la daga que tiene en las manos ahora mismo le pertenece a él. Por lo tanto, la gran pregunta es si realmente puede sostenerla. Acto seguido, utiliza sus poderes para quitársela. Luego de esto, se acerca al prota para darle su revólver y le pide que se encargue del anciano. Pero al ver que nuestro prota no reacciona,
funciona. Le pregunta si está esperando a que lastima a más gente. En ese momento, el viejo aprovecha las dudas de nuestro prota para tratar de salvarse. Pero nuestro chico se voltea con reflejos de pro gamer de CSGO y le dispara justo en la frente. Una vez que el anciano ha muerto, Boom Yang se acerca a la torre principal y con su daga la destruye completamente, lo que provoca que desde su interior se escuche un fuerte grito. Sun al oír esto le pregunta si es el lamento de un fantasma, pero nuestro prota le responde que al parecer está alucinando, ya que nada suena en el ambiente. Por su parte, Mian sale entre el polvo con un cráneo de oro en la mano y se queda mirando fijamente al prota. Nuestro chico ante esta situación se queda en shock y de repente una energía oscura se le mete en el cuerpo, por lo que mientras pierde la conciencia, observa como una gran nave se asoma por el techo de la cueva. Luego observamos como en lo que parece ser un recuerdo, alguien recibe la daga de Mian y le pregunta al maestro Dao qué opina del niño, a lo que el hombre le responde que ve muchas impurezas, pero no debe preocuparse, ya que lo van a sellar. En ese momento, nuestro prota despierta en una sala de urgencia, por lo que totalmente desorientado, toma su daga y se acerca a una persona que estaba revisando los cajones. Pero cuando le pone la daga en el cuello se da cuenta que es Sun, quien le recomienda que no le muestre a nadie la daga. El prota rápidamente la guarda, pero él le pregunta dónde están y cómo han llegado a este lugar, a lo que Sun le responde que no tiene ni idea. Sin embargo, lo que sí sabe es que ha estado durmiendo por 3 días. Le hace al oír esto no puede creerlo, pero lo deja de lado para preguntarle dónde está el capitán Wang, por lo que el gordito le comenta que ha regresado a casa después de salir de la cueva. Con esta información, nuestro prota le dice que debe salir de la habitación, pero Sun se le acerca para comentarle que la puerta está cerrada y que él lleva días intentando abrirla, por lo que le sugiere intentar con la daga. De pronto escucha que alguien se acerca, por lo que ambos se esconden, y cuando abren la puerta, el prota intenta atravesarlo con su arma, pero una mujer lo detiene y se la quita para después empezar a lanzar ataques, dejando ver que es una experta en combate. Nuestro prota ante esta situación solo retrocede para no ser asesinado, por lo que para detenerla le lanza una sábana en la cara. Sin embargo, esto no sirve de absolutamente nada, debido a que la joven la corta por la mitad, y mientras lo mira a los ojos le pregunta si realmente en las fuerzas especiales aceptan a gente como él, gente que no sabe ni siquiera cómo sostener una daga. En ese instante, un hombre se dirige a ella como Bailu y le pide que no sea tan violenta, como si también que le devuelva la daga. Luego se dirige al prota como Chao Chen para decirle que no deben preocuparse, ya que los llevó a ese lugar para hacerles una revisión, debido a que pasaron por una mala experiencia y podrían estar infectados por algo. Sun al oír esto le pregunta muy asustado si están sanos, a lo que Hao Wenmin, ya sabéis que los nombres son raros, le contesta que están perfectos, por lo que ahora el gordito le agradece por su ayuda y le dice que ya van a irse. Bailu ante sus palabras lo interrumpe para preguntarle si son estúpidos, ya que de la agencia no se sale y se entra cuando uno quiere. Esto confunde a nuestros chicos y a mí también, pero antes de poder decir algo, Hao les comunica que el Gran Consejo los está esperando y de camino para la reunión, los chicos preguntan qué es esa agencia que mencionaron, a lo que el hombre le responde que se trata de la Agencia de Investigación Paranormal, quienes se encargan de asuntos que superan a otros departamentos y de cosas que escapan del entendimiento común, como lo de la charca de oro a personas. Sun al oír esto le comenta que no es un trabajo muy normal, por lo que ahora le pregunta qué hacen ellos ahí, por lo que Bai le entrega sus archivos y el gordito se da cuenta que saben todo sobre sus vidas. Y luego de varias horas de viaje, llegan hasta un edificio donde Sun, al ver que hay chefs, les dice que al parecer el jefe se da con todos los gustos, a lo que Hao le responde que en realidad el hombre que tiene al frente es Gao Liang, o mejor conocido como el jefe Gao, el líder de la agencia. Durante el almuerzo, el hombre les comenta que después de esa comida van a ser como familia. Seguido dice que el director Hao ya les habrá explicado qué hacen en la agencia y que desde ahora ambos trabajan para ella. Por su parte, el director le dice a Gao que los últimos novatos se los quedó la segunda sección, por lo tanto le gustaría saber si es posible que los nuevos se queden con ellos en la primera. Gao al leer esto le pide que baje un poco su intensidad, ya que aún no han firmado sus contratos. De pronto, Sun se pone de pie para agradecer la consideración que le tiene, pero les dice que él no tiene nada especial como para serles útil en la agencia. Hao ante sus palabras le pregunta si realmente está renunciando antes de hacer la digestión. En ese instante, el prota interrumpe para decirles que él tampoco cree ser apto para la agencia, ya que es más del tipo militar. El jefe Gao al escuchar esto, le pide a Hao que se retire, ya que en la agencia no obligan a nadie. Sin embargo, cuando se voltea comenta que han firmado los traslados, lo que significa que no pueden regresar a sus viejos puestos. Y eso es muy pésimo ahora que el mercado laboral anda muy mal. El prota rápidamente le comenta que él no ha firmado nada, a lo que Gao le contesta que en la agencia son legales, ya que siguen todos los procedimientos. Por su parte, Sun se acerca al prota para decirle que al parecer ya lo tienen todo preparado para obligarlos a aceptar. Por lo tanto, él va a seguirlo lo que sea que decida. Nuestro chico rápidamente le responde que aún no sabe qué hacer, por lo que el gordito le comenta que él solo sabe ser policía, pero después observa que el prota hace una seña con la mano, en donde guarda la daga, y ante esta situación le comenta que va a hacerse cargo. Luego le comenta a Gao que la agencia parece un buen lugar, pero lamentablemente los supera un poco, a lo que el hombre le responde que no todos están hechos para eso, pero es su destino. Seguido agrega que en sus misiones hay más peligros, pero el salario es mejor, ya que van a ganar 19 veces más que antes. Los chicos al oír esto firman sin pensarlo más, por lo que ahora Hao los lleva a otro lado mientras les informa que van a ir a la primera sección con él. De camino a conocer a sus nuevos compañeros, Sun le pregunta si es un error que el contrato sea por 99 años, a lo que el hombre le responde que no le den importancia a los números, ya que esa cifra solo es representativa, pero si llegan a vivir 100 años es el destino. Minutos después, descienden a una base inmensa, donde Sun le dice al prota que el lugar es un prodigio tecnológico. Luego son llevados a la sede de operaciones de la primera sección, donde en teoría deben conocer a sus compañeros, pero al momento de abrir la puerta, el director se queda
boca abierto al ver que no hay nadie. De pronto Po-jun aparece con un inodoro sucio en la mano y le dice que lo estaba destapando, ya que alguien dejó su vida en él. Hao rápidamente le pide que lo suelte y le presenta a sus nuevos compañeros. Nuestros chicos, a pesar del olor, le hacen buena cara, por lo que el director les comenta que Po es un veterano de la primera sección. Seguido le pregunta dónde está el resto, a lo que le responde que fueron requeridos por la segunda sección y que el director Q dijo que era un asunto urgente. Esto enfada mucho a Hao, pero de pronto Bailu aparece para contarle que el viejo loco dice que si los novatos no van a su equipo, se va a casa. Luego nuestros chicos son llevados a la oficina del director Houyan Pinzhao, el viejo loco, quien les dice que tiene mucha bronca debido a que le hicieron esperar mediodía, y después le entrega a Sun un brazalete y le explica que es su identificación en la agencia, como si también un dispositivo de comunicación interno, lo que significa que mide sus signos vitales. Por lo tanto, si les ocurre algo, ellos van a saberlo de inmediato. Y luego de darles el brazalete a ambos, le pide a Bailu que les dé el equipo y los ayude a orientarse en la agencia. La chica rápidamente saca armas para después explicarles que están en un periodo de prueba que ella va a supervisar. Por la noche, Wu Mian llega a la agencia, donde el jefe le informa que han reclutado a quien pidió y a su compañero porque tiene fe en él. Seguido le comenta que el prota absorbió los poderes de Lin, o sea el anciano, por lo tanto deben tener cuidado. Al día siguiente, el jefe se reúne con Mian para decirle que el reino de Yuishi tiene cientos de años más que él, por lo que le parece extraño que no esté interesado en eso. Wu Mian, al oír esto, solo revuelve su vino, para después decirle que lo que está en pantalla no es el reino de Yuishi. Por lo tanto, si mira detenidamente, se va a dar cuenta que las líneas inferiores difieren en ambos emblemas. Gao, al notar esto, le comenta que no puede creer que sea verdad, pero le pregunta si no es Dayushi cómo es que ambos emblemas son tan similares. Ante sus dudas, Mian responde que el emblema pertenece a Reino Gushi. El jefe, sorprendido, le pregunta si es que según las leyes desapareció del desierto en plena noche. Mian rápidamente se pone de pie para decirle que tras la destrucción de Dayushi, un sobreviviente creó el Reino Gushi, por lo tanto es normal que sus emblemas se parezcan. El jefe, al oír esto, le comenta que solo conoce ese reino por las leyendas, por ende no hay pruebas de que exista, por lo que Wu Mian le dice que entonces va a tener que buscarlas y se marcha. Por otra parte, nuestros chicos son llevados a una biblioteca, donde Bailu les entrega un montón de libros para leer y le dice que va a haber un examen, ya que estudiar los casos también se evalúa. En ese instante, Sun se acerca al prota para decirle que leer le da mucho sueño, por lo que ahora le pregunta qué posibilidad hay de que se lea solo todos los libros, y él en el día del examen le copia las respuestas. Nuestro prota, ante sus palabras, le pregunta cómo espera que lo haga solo si ni él puede hacerlo, y luego le cuenta que se unió al ejército sin acabar la prepa, por lo tanto es más que obvio que no sirve para los exámenes escritos. Bailu, por su parte, les recomienda que si quieren sobrevivir, lean mucho, ya que eso también les ayudará a familiarizarse con la agencia. Seguido les pide que la sigan, ya que debe hablarles más sobre la institución, por lo que mientras caminan, les cuenta que la agencia cuenta con 6 secciones. En algunas funciones coinciden y en otras no tanto. Luego continúa contando que la primera sección es de investigación general, la cual solía ser la base de la agencia, que se encargaba de los casos más complicados, pero desde un asunto de un traidor perdió autoridad. Por lo tanto, ahora la segunda sección es la principal. Sun, al oír esto, le pregunta qué es lo que abarca ese asunto y si es que no van a darle un archivo sobre eso, a lo que Bailu le responde que el archivo de ese incidente solo puede acceder el director, por lo que les recomienda no pedirlo. Acto seguido, les muestra la tercera sección y les cuenta que siempre están en el extranjero, por eso seguramente solo los van a ver una vez al año. Luego les cuenta que la cuarta sección es la de investigaciones sobre el terreno y les dice que la quinta es donde ya está, que se dedica a reunir información y proporcionar equipo. Una vez explicadas las 5 secciones, el prota le pregunta qué es lo que pasa con la sexta, a lo que Bailu le responde que esta última es la que se hace cargo cuando todas las anteriores no pueden encargarse de la misión. Al terminar el recorrido, les dice que tienen una misión y los lleva hasta una zona donde hay una gran nave. Los chicos, al ver esto, no pueden creer lo que están viendo, pero de repente un grupo les pide de mala manera que salgan del camino. Sun, ante esta situación, se pregunta quiénes son, a lo que un hombre les responde que son la segunda sección y el enano del centro es su director, llamado Q Bulao. En ese instante, el hombre se dirige hasta la posición de Hao para preguntarle qué hace en ese lugar, a lo que nuestro director le responde que tiene la misma duda sobre él. De pronto, Bailu les comenta que el jefe Gao dijo que ambas secciones deben colaborar, lo que provoca que Hao se queje, ya que no lo puede ver ni pintado. Q, al oír esto, le dice que se queje con el jefe. Sin embargo, la segunda sección puede encargarse sola de la misión, por lo tanto no necesitan a la primera metiendo la pata. Hao, enojado, le pregunta a qué se refiere, a lo que el enano le contesta que es justo lo que piensa, y seguido le informa que los dos que vienen con él ahora son de la segunda sección. El director de la primera le pregunta por qué carajos toma a sus hombres sin permiso, y antes de que le diga algo, comenta que a lo mejor es porque quiere quedarse con su sección. Q, por su parte, le responde que le habría desmantelado hace tiempo la primera sección. Además, le pide que no se altere tanto, ya que aún no está libre de sospechas luego de lo ocurrido. Además, si no está de acuerdo con la transferencia, debe quejarse con el jefe. Al terminar la pelea, pues le cuenta a nuestros chicos que la segunda ignora a todos. Sun, al oír esto, pregunta si de verdad son tan eficaces, a lo que su compañero le contesta que según los rumores, cuando Gao se retire, Q va a ser el sustituto. Nuestro prota, por su parte, pregunta a qué se debe tanto roce entre la primera y la segunda sección, a lo que Po solo le responde que es una larga historia. De pronto Sun se acerca al director Hao para decirle que solo llevan unos días en la base, por lo tanto cree que debería dejarlos fuera de la misión.
misión. Hao enfadado le pide que deje de decir tonterías, ya que no puede asistir solo a la misión. Por ende ahora debe preparar sus cosas para partir. Más tarde, la nave parte de la base, por lo que el jefe les informa que hace medio mes unos arqueólogos descubrieron las ruinas de una ciudad en el desierto de Banda Jilin, pero por el emblema que encontraron, creen que sería la capital de Reino Gushi de las leyendas. Luego les informa que en el noroeste del lugar encontraron una cueva que se cree que tiene entrada al palacio, pero hace 3 días hubo un incidente mientras la exploraban. Por lo tanto la misión es averiguar qué pasó con las personas que quedaron dentro. Una vez dadas las órdenes, Sun le pregunta a Po qué es lo que sucede entre Q y Hao, pero se queda sorprendido al ver que está llorando. Bailu por su parte le comenta que al grandote le da miedo volar y por eso está así. Horas después llegan al lugar de la misión y podemos ver cómo unos tipos se acercan a Q para agradecerles la ayuda, como así también para explicar lo que ha pasado. Pero antes de que puedan seguir hablando, el hombre les dice que ya sabe lo que le van a decir, por lo tanto si es todo pueden marcharse. Luego observamos cómo en una tienda de campaña la gente de la agencia es informada de que según el equipo de arqueólogos la estructura exterior es visible. Sin embargo, su objetivo era la tumba central, así que posiblemente era su destino. Seguido les muestra que al pasar la entrada se van a encontrar con una zona cuadrada. De pronto Q interrumpe para decirles que es lo mismo que hablaron en el avión y que los que están atrapados no tienen tiempo, por lo que le ordena a Bailu que se lleve a alguien con ella y aclare la situación, como así también que coordine todo desde tierra para que los de la primera no metan la pata. Hao al ver esto intenta pelear con el otro director, pero Bailu interrumpe para decirle a Q que su equipo no está listo. Sin embargo, esto le vale al enano, ya que le pide que se dejen de tonterías, ya que si no están afuera a las 6 de la mañana van a quedar al mando de Hao. Sun, ante sus palabras, intenta decir que ese hombre es bueno, pero el director Hao lo golpea para después pedirle a Bailu que no se deje llevar por este idiota, y seguido le comentan a estos chicos que ellos junto a Po deben seguirlo. Por la noche, Sun se encuentra acostado pensando en por qué los de la segunda aún no han salido, a lo que el prota le responde que seguramente el director tendrá un plan, pero le sugiere que se preocupe por su propia vida, y seguido pregunta desde cuándo es que le interesan los demás. Sun al oír esto le dice muy enfadado que no lo conoce mucho como para preguntar eso. Sin embargo, fue él quien lo sacó de la cueva la última vez, pero rápidamente deja de lado el enfado para preguntarle si realmente quiere llevar esa vida, a lo que nuestro prota solo le responde que no se duerme. En medio de la madrugada, el prota despierta por un fuerte viento y a través de la ventana de su tienda observa una cabra que se le queda mirando fijamente, lo que provoca que el ojo de nuestro chico se ponga amarillo, como esa vez en la cueva, y comienza a caminar embobado. Sun, ante tanto movimiento, también se despierta, pero al ver que su amigo camina sin rumbo, se levanta para perseguirlo, y luego de varios metros, lo alcanza en el medio del desierto. Al tocarle el hombro, el prota vuelve a la realidad, donde Sun le pregunta qué hace caminando solo en medio de la noche, a lo que nuestro prota le responde que estaba siguiendo a una cabra, pero en ese instante se da cuenta de que todo estaba en su imaginación. El gordito, por su parte, al escuchar lo que pasa, le dice que no hay ovejas en el desierto, y le pide que vuelvan al campamento, ya que si Hao se entera de que salieron, van a regañarlos. Sin embargo, el prota no se mueve, ya que insiste en que había visto un animal, y de repente observa cómo su amigo es tragado por la arena, pero cuando intenta ayudarlo, él también es succionado, por lo que ahora ambos están encerrados en una cueva. El prota rápidamente se da cuenta que a su alrededor hay cadáveres, pero se centra más en despertar a Sun, por lo que luego de darle varios golpes en la cara, comienza a hacerle RCP, y luego de varios segundos, nota que no va a despertar, por lo que se prepara para hacerle el boca a boca, pero al ver la saliva que le sale de la boca, decide darle un buen golpe. De esta manera, Sun despierta preguntando por qué le duele tanto la cara, a lo que nuestro prota, haciéndose pendejo, le responde que es debido a que cuando se desmayó se golpeó la cara. Acto seguido, el gordito le pregunta si puede escalar las paredes de la cueva, por lo que el prota le contesta que no es posible, ya que además de ser muy alto, la zona está muy erosionada. Estando encerrados, Sun comienza a reclamarle el por qué sale a caminar así de noche, como si también se queja por haber aceptado el trabajo solo por el dinero. Por su parte, le comenta que ya están en el lugar, por lo tanto no les queda de otra que aceptar y tratar de buscar una salida. Sin embargo, en el momento que voltea a mirarlo, le pide que se quede quieto. Sun, al ver que le está apuntando con el arma, le pregunta qué carajos pasa, a lo que el prota le responde que tiene algo en la cabeza, y es entonces cuando podemos ver que hay un niño fantasma sentado. El gordito, muy asustado, obviamente le pide que no dispare, ya que puede darle a él, pero de repente el fantasma comienza a correr en la dirección del prota, por lo que intenta dispararle, pero no logra darle ni una bala y es mordido por el monstruo. Sun, por su parte, solo lo observa pelear contra el aire, pero cuando intenta alcanzar el arma, el fantasma la levanta para apuntarles, por lo que mientras el prota ve al enemigo, él solo puede ver una pistola flotando. Ante esta situación, nuestro prota le pide a su amigo que a la cuenta de 3 debe esconderse, pero cuando lo hacen, se pregunta por qué el fantasma no ha disparado, y al asomar de nuevo se percata que no sabe usarla, y de pronto una daga golpea de lleno al fantasma, lo que provoca que la pistola caiga al suelo y dispare todas sus balas. Luego Bailu aparece para preguntarles por qué el arma se movía sola, pero Sun solo le responde preguntando qué hace en ese lugar, por lo que ella les cuenta que el jefe les pidió que los vigile de cerca, y luego los tres comienzan a seguir un camino en la cueva y llegan hasta una tumba, donde Bailu se da cuenta que el logo no pertenece al reino de Yushi, o como se diga. El gordito, por su parte, pregunta qué son todas esas piedras, a lo que ella le responde que se llaman Shiki,
Seguido le cuenta que en ese lugar se casaron el rey Chuan de Chang y el rey Noguchi, el cual creía en cierto culto según las leyendas, por lo que al morir lo enterraron con 3000 niños y los cielos lo rechazaron, provocando que esa noche el rey Noguchi acabe sepultado en arena. Con este descubrimiento, Bailu utiliza su reloj para proyectar una fuerte luz, lo que provoca que el prota pregunta qué es lo que está haciendo, a lo que ella le contesta que está creando un modelo, ya que Rei Noguchi descendía de Dayushi, así que sus patrones culturales eran similares, pero lo extraño es que las escrituras en las piedras son símbolos, debido a que no lucen como textos de Dayushi. De repente, la joven le pregunta a nuestros chicos qué hacen parados mirando, y les pide que hagan lo mismo con el resto del lugar. En ese instante, se produce un movimiento en la zona, por lo que son muy asustados, sugiere buscar una salida, ya que según él, si no sobreviven, de nada sirve encontrar información. El prota ante sus palabras le pide que se tranquilice, ya que el director Hao puede encontrarlos con los brazaletes. Por su parte, Bailu descubre algo extraño, por lo que rápidamente les pide que no toquen nada, pero es demasiado tarde, ya que el gordito justo acaba de presionar un botón, con el que provoca un derrumbe, pero en el momento que está por aplastarlo a ambos, el prota, como todo un héroe, los teclea para sacarlos a un costado. Por la mañana, Hao se dirige muy enfadado a la tienda de nuestros chicos, ya que piensa que siguen dormidos, pero al llegar se da con que no están ahí. Acto seguido, otro joven se acerca al director para informarle que Bailu también ha desaparecido. Sin embargo, lo más preocupante es que ninguno de los rastreadores del campo los ha detectado. Ante esta situación, Hao les pide que revisen los registros de Skynet. Mientras tanto, en la cueva, el prota tranquiliza a su amigo, pero Bailu, muy enojada, les comenta que no entiende cómo han llegado a la agencia, si al parecer no tienen ninguna cualidad como investigadores. Además, como para completar el desastre, para caer en un agujero que complica la misión. Nuestro prota, ante sus palabras, le confiesa que él ha llegado de forma inconsciente hasta ese lugar, ya que es un desertor. Sun, por su parte, se disculpa por interrumpir y les pregunta si no es mejor que se concentren en lo que al parecer va a caerles encima, debido a que en cualquier momento se van a convertir en carne molida. La chica, ante sus palabras, comenta que aunque nada se les caiga encima, es muy posible que se queden sin oxígeno, por lo tanto es muerte segura. Laci, al oír esto, decide no darle importancia y le pide a Sun que lo ayude a empujar un bloque que antes se había movido solo, pero al final termina haciéndolo solo, ya que el gordito le responde que tiene miedo de hacer otra idiotez que los perjudique. Al mover el bloque, el prota encuentra una cadena, por lo que rápidamente la estira y de esta manera abre una puerta secreta, pero debido a las vibraciones que provocó, todo empieza a caer, por lo que los tres, sin más opciones, se lanzan de lleno a dicha entrada. Esto provoca que los tres empiecen a deslizarse por un túnel, pero lo más interesante es que el prota logra ver de nuevo al bebé fantasma y luego de una larga caída aterrizan en un pasillo gigante que al seguirlo los deja en lo que parece ser la tumba de un rey. Sun, ante esta situación, les comenta que en esos lugares suelen haber tesoros, pero les sorprende mucho ver que en esta solo hay chatarra. Bailu, por su parte, les pide que abran el ataúd, lo que pone muy contento al gordito. Nuestro prota, al ver su reacción, le pregunta por qué festeja tanto, a lo que Sun le responde que no sea ignorante, ya que es una tumba de la dinastía Zuo o Sang, y más encima de un rey, lo que significa que cualquier cosa que haya dentro puede valer millones. El prota, al oír esto, le pide que deje de pensar en esas cosas, y cuando ambos se acercan al ataúd para intentar abrirlo, no logran hacerlo, por lo que Sun, al golpearlo, pregunta si está hecho de cobre. Bailu rápidamente se les acerca para comentarles que en teoría debería ser de jade, por lo que ahora les cuenta que antiguamente se creía que si metías a un muerto en un ataúd de cobre, su alma viviría en su interior eternamente, lo que explica que las armas a su alrededor son parte del ritual. Seguido les dice que un cofre de cobre era como una pena capital, lo que significa que es muy posible que alguien haya asesinado a Rei Baiji. Luego comenta que por los agujeros que tiene la caja, inyectaba cobre líquido para sellar por dentro la tapa. Sun, al oír la historia, les dice que entonces van a necesitar herramientas especiales, por lo que el prota rápidamente le pide que intenten con su daga. Bailu, por su parte, le pide que se deje de tonterías, pero nuestro prota le cierra la boca cuando se acerca y destapa sin problemas el ataúd. Una vez abierto, se encuentra con una momia, pero el cadáver no parece tener más de 2000 años, por lo que la chica les comenta que no es el rey Baiji, ya que sus rasgos parece como si fuese de las llanuras centrales. Sin embargo, la gran pregunta es qué hace alguien de esa región en la tumba de Baiji. Sun, por su parte, comienza a tocar el cuerpo del muerto, cuando de repente el fantasma del niño le toca la mano y activa una trampa justo debajo de sus pies. Le hace, al ver que su amigo se acaba de caer, pregunta si está con vida, a lo que le responde que sí, y además le comenta que hay dibujos en la pared, lo que provoca que Bailu quiera bajar. Al caer la noche en el campamento, Hao, muy preocupado, le dice a sus hombres que deben contactar con el director Oya, y al hacerlo, le cuenta que Qiu Bulao partió ayer a buscar a los desaparecidos, pero aún no ha regresado. Luego le comenta que los nuevos y Bailu salieron sin permiso, pero tampoco han aparecido. El anciano, al oír esto, le pide que no se preocupe, ya que sus brazaletes indican que siguen vivos, pero su ubicación exacta no funciona, por lo que le recomienda mantener la calma, mientras él charla la situación con Gao. Luego de la llamada, el director Hao le pide a Pouchun que se quede a tomar el mando y espere las órdenes del cuartel, ya que él va a bajar a buscarlos. Debajo de la tierra podemos ver cómo Bailu y el prota ya han bajado, por lo que ella, mientras lee un mural, les comenta que suelen dar datos importantes del fallecido, por lo que de esa manera pueden saber que Rei tenía una mayor a la que adoraba, la cual se enamoró de un hombre de las llanuras centrales, y aunque Rei no estaba de acuerdo, accedió a su matrimonio. Seguido les cuenta que poco después, ese hombre atravesó a su hija con su espada, para después liderar un ataque a Rei Noguchi y entrar a la capital.
lo que provoca que Rey realice una suerte de sacrificio invocando un tornado negro, con el que llevó a los invasores. Al terminar de leer la historia, Bailu les dice que al parecer el que está en el ataúd que acaban de encontrar es el Rey Baiji. Sun muy feliz se acerca a la caja para comentar que eso parece verdad, ya que es muy lindo. Sin embargo, cuando está por tocarlo, la chica le pide que se aleje, ya que está cansada de sus tonterías. El prota, por su parte, interrumpe para decir que entonces el cadáver que encontraron antes era del hombre que mató a la hija del rey. Por eso, como muestra de odio y venganza, su majestad lo selló en el ataúd de cobre, lo que significa que las armas a su alrededor son para inhibir el ataúd de cobre. Sin embargo, su duda es por qué a Rey Baiji y a su hija los pintaron de azul en el mural. Sun, ante sus dudas, se le acerca para decirle que los plebeyos no pueden entender a un rey, además de que ellos no son saqueadores de tumba ni arqueólogos para saber algo como eso. Por eso lo mejor es que salgan del lugar. De pronto, Bailu los llama a ver un dibujo en el que la cara de Rey no es azul, por lo que Sun les pregunta si será por esa cosa azul que parece adorar. El prota, al ver esto, pregunta si Rey Baiji no creía en cierto culto, a lo que Sun responde que a lo mejor eso los volvía azul. Sin embargo, le parece extraño, ya que cuando él trabaja encubierto, le rezaba mucho a Ergo y no se volvió rojo. Al terminar sus palabras, se voltea y observa que ha aparecido una lámpara sobre el ataúd. El prota, al verla, se queda impactado, pero rápidamente se gira muy preocupado a mirar el mural, y cuando intenta hacer algo se desmaya. Acto seguido, se despierta en el mismo lugar, pero esta vez la lámpara está prendida y emanando mucho humo, el cual se extiende por todo el sarcófago. Sun, por su parte, lo ayuda a ponerse de pie, por lo que ahora el prota, con su ojo mágico, comienza a observar todo detenidamente, y luego de unos segundos, la figura de Rey aparece entre el humo desde el ataúd. Esto deja impactados a nuestros chicos, mientras que Rey apunta a Laci con una daga, lo acusa de traidor y le pide que le regrese a su hija. El prota saca su arma para dispararle, pero en ese momento Sun se adelantó. Sin embargo, es en vano, ya que la bala atraviesa el cuerpo del enemigo, sin hacerle ningún tipo de daño. Luego del disparo, Baiji comienza a moverse a dirección de ellos, para eliminarlos, por lo que Bailu se posiciona a sus espaldas, y con su arma ultra tecnológica lo golpea. De esta manera, el fantasma desaparece. Sin embargo, no se ha ido, sino que es su forma de ataque, ya que en los pocos segundos apuñala con su daga a la chica. Sun, totalmente asustado, vuelve a disparar, por lo que el prota le pide que se detenga, y es entonces cuando el fantasma de Rey también la apuñala. Intento animar un poco el vídeo, no te preocupes. Luego, intenta atacar a Laci mientras grita que le devuelva a su hija, por lo que nuestro prota, enojado por lo que le ha pasado a sus amigos, toma su daga y le grita que vaya por él, pero no le da tiempo ni de moverse, ya que su arma se activa y nuestro prota comienza a correr en su dirección. Ambos comienzan a intercambiar golpes, hasta que el prota se para en sus espaldas para eliminarlo, pero esto no funciona, ya que el fantasma esquiva el ataque. Más tarde, podemos ver que todo esto está pasando en la cabeza del prota, ya que en el mundo real, Sun, muy desesperado, intenta despertarlo y le dice que si estaba enfermo, debió haberla reportado antes de asistir a la misión, por lo que le pide medicina a Bailu. Ella, por su parte, le comenta que nuestro prota no está enfermo. El gordito, al ver esto, le pregunta qué puede ser entonces, y en ese instante, Wumian aparece para informarles que está teniendo una pesadilla, por lo que al acercarse les pregunta hace cuánto tiempo está así, a lo que Sun le contesta que ya va casi una hora. Con esta información, el director de la sexta división les dice que deben llevarlo lo antes posible, ya que no va a aguantar mucho más, debido a que, a pesar de estar soñando, las heridas que recibe son reales. Por lo tanto, si muere en la ilusión, también lo hará en la vida real. Seguido les cuenta que es casi imposible que él solo pueda contra una ilusión tan poderosa, y por eso alguien tendrá que entrar para ayudarlo, por lo que inmediatamente comienza a prepararse para hacerlo. Una vez dentro, se encuentra con que el rey tira al prota del cuello, por lo que le pide que lo suelte de inmediato. Sin embargo, lo único que consigue es que el fantasma intenta atacar, pero Wumian, como es mamadísimo, le hace volar la espada de sus manos, y luego con una gran velocidad se acerca hasta su posición para golpearlo. De esta manera logra hacer que suelte a Laci, por lo que el enemigo, muy enojado, intenta golpear nuevamente, pero Mian lo agarra en el aire y le dice que le ha dado dos oportunidades. Luego le pide al prota que apague la lámpara, obedece rápidamente y así logra volver a la realidad, donde Sun, muy emocionado, lo abraza porque está con vida. Por su parte, el prota le pregunta a Wumian si él lo ha salvado, pero ante el silencio del poderoso, solo le agradece. Mian, ante sus palabras, le comenta que era su ilusión, por lo tanto podía salvarle solo, pero con el estado lamentable que tiene ahora, lo mejor que podría hacer es cortarse el cuello para acabar rápido con el sufrimiento. Sun, rápidamente, para calmar las aguas, procede a presentarlos y le comenta que Wu es el director de la sexta división. De pronto, Bailu comienza a vendar el brazo de Laci, por lo que él aprovecha para preguntarle si de verdad Wumian es parte de la agencia, a lo que ella le contesta que sí. Luego Sun pregunta cómo van a hacer para salir de ese lugar, lo que provoca que el prota tenga unas visiones y les diga que a lo mejor él sabe cómo hacerlo. En el campamento, Paul informa a Gao Liang que el director Hao también ha bajado a las ruinas, pero esto le importa poco al jefe, ya que solamente pregunta cómo va la misión, a lo que Sun le responde que en base a la información que le envió el prota antes de perder el contacto, hicieron un diagrama del complejo subterráneo. Sin embargo, cuando se lo envía, le aclara que no es más que un mapa estimado del lugar, ya que algo ahí abajo bloquea las comunicaciones, y por eso lo único que consiguieron son datos poco fiables. El jefe, por su parte, le pregunta si puede confirmar cuándo se extiende el complejo, a lo que Paul le contesta que, a pesar de tener información certera, con la del exterior realizaron el diagrama con medidas exactas. Gao, al ver esto, le pide que busque el centro del complejo y comienza a excavar,
vaya que no les queda mucho tiempo. Al terminar la llamada, Pochun es informado de que detectaron señales que fluctúan, además de que el origen de dicha señal es del centro de las ruinas. Mientras tanto en las ruinas, Sun se encuentra tocando una pared, y al ver que no pasa nada, le pregunta al prota si está seguro que es lo que buscan. Y a los pocos segundos, el muro comienza a abrirse, por lo que ahora le pregunta cómo carajo sabía que ahí había una puerta, a lo que el prota le responde que simplemente lo vio en la visión. El gordito ante esta situación le comenta que le parece extraño que haya ingresado solo a la ilusión, ya que fue todo como aquella vez que el humo del hijo fue solamente por él, y le pregunta si atrae a las cosas paranormales. Nuestro chico enfadado solo le empuja para pedirle que deje de pensar tonterías, y seguido ingresan a un lugar que parece el nivel difícil de un parkour de Minecraft. Bailu por su parte comenta que están en una ilusión, por lo tanto cree que lo de antes solo era la primera fase, y que a lo mejor le mostraron la puerta a propósito. Sun ante sus palabras les sugiere regresar al campamento para volver más preparados, a lo que Wimia le responde que no es tan sencillo, ya que ahora mismo se encuentran en lo que se le llama una de 10, lo que significa que solo hay una salida y 9 caminos que llevan a la muerte, además de que una vez que elijan no van a poder volver. Sun ante sus palabras le pregunta si él sabe qué hacer, a lo que Wu le responde que simplemente deben elegir un camino y les pide que lo hagan. El gordito al leer esto se niega a semejante responsabilidad, pero al ver que no le queda de otra, elige el del medio. Con la elección de Sun hecha, Wu comienza a caminar por ese puente sin dudarlo, por lo que los demás deciden seguirlo con mucha confianza. Luego de un par de pasos, todo comienza a derrumbarse, por lo que Sun, muy asustado, se pone en cuclillas para llorar y gritar que todo fue culpa de Wu por haberlo obligado a elegir. Pero en ese instante el prota se le acerca para pedirle que se calme, ya que han llegado bien al punto seguro. Por otra parte, en la superficie, Pochun se acerca al ingeniero para preguntarle cuánto falta para terminar de excavar, a lo que le responde que unos 70 metros, lo que equivale a unas 2 horas. De nuevo en la cueva, observamos como lo que parecía ser el punto seguro comienza a derrumbarse, lo que provoca que el grupo caiga en otro lugar repleto de árboles flotando en el agua, por lo que Wu Mian les informa que Rei creó una ilusión de más de 3 capas. Sun por su parte pregunta si ya han logrado salir, a lo que Bailu le responde que si observa las perlas nocturnas va a darse cuenta de que no. El gordito al oír perlas se pone muy feliz, debido a que seguro valen mucho dinero, pero se calma cuando el prota le pide que deje la codicia de lado. Luego Sun se sienta a descansar un poco, pero es entonces cuando observa 2 cuerpos en el agua. El prota, al ver que se trata de los directores Kyu y Hao, se lanza para rescatarlos, por lo que su amigo los sigue para darle una mano. Sin embargo, cuando están nadando a la orilla, las algas atrapan a Sun para llevarlo hasta el fondo. El prota ante esta situación se acerca para salvarlo, y ahí se da cuenta que el resto de la gente que ha ingresado antes está atrapada en ese lugar, por lo que luego de liberar a su amigo, llega hasta la orilla y utiliza su daga para defenderse de las algas que los quieren atrapar. Luego de salvarse, el director Hao despierta. El gordito al verlo le pregunta qué está haciendo en ese lugar, a lo que el hombre le responde que ha bajado para buscarlos, pero cuando vio a Kyu en el agua, quiso salvarlo, y fue entonces cuando quedó atrapado entre las plantas. De pronto, Kyu se pone de pie e intenta atacar a Hao, que rápidamente esquiva su golpe y le pregunta qué es lo que le pasa, a lo que el tipo le responde que va a limpiar a todos los traidores de la agencia. Acto seguido lanza otro de sus ataques, pero ahora es el prota que lo detiene con su daga y le pide que se calme ya que todos son compañeros. Pero esto no sirve para calmar al hombre, por lo que el prota le pregunta a Sun si no están en otra ilusión como cuando vio a Raid Bailey. El gordito ante sus palabras le grita a Hao que Kyu solo es una ilusión, por lo tanto no debe contenerse, pero el director le pide que por favor no dispare, ya que realmente es Kyu Bulao quien los está atacando, debido a que las ilusiones son frías y su cuerpo se siente cálido, lo que significa que solo está poseído. En ese instante, el poseído toma el cuello de Hao, por lo que el prota rápidamente se lanza sobre él para intentar separarlos. Bailu, al ver esto, le pregunta a Wu si no va a hacer nada, por lo que el del pelo blanco responde que aún no están muertos, y seguido le pregunta al enemigo por qué a estas alturas se siente escondido, y así lanza una pequeña bomba al agua, la cual al estallar prende fuego a todos los árboles, lo que provoca que Kyu Bulao vuelva a la normalidad. Ante esta situación, Wu Mian les dice que entonces es el agua lo que provoca las alucinaciones. Luego les comenta que es la misma que se usó en la lámpara de la tumba, como así también en los pigmentos azules de los murales. Por lo tanto, ahora se pregunta qué es lo que va a usar el enemigo ahora que no tiene nada. De pronto, el fantasma del bebé sale disparado del agua, por lo que todo el grupo comienza a dispararle. Sun, por su parte, al no poder darle, se niega a seguir gastando energía, lo que provoca que el fantasma vaya directo a por él, pero no logra acercarse debido a que Wu Mian lo golpea con un látigo de fuego. De esta manera, Wu se da cuenta que el enemigo le asusta el fuego, por lo que cuando intenta atacar nuevamente, aprovecha las llamas de su alrededor para crear un dragón y lo elimina, logrando así destruir toda la ilusión. Por lo que ahora el grupo es spawneado al lado de un árbol luminoso, donde observamos como el bebé fantasma es encerrado con magia. Sun, muy sorprendido por la facilidad con la que manejó la situación Wu, le pregunta por qué no lo hizo antes, a lo que le responde que ahora que los ha salvado, debería entregarle al menos un mes de su paga. Por su parte, Bailu le pregunta a los directores dónde están el resto de hombres, a lo que Hao responde que están a un costado, y cuando le toma el pulso a uno de ellos, se da cuenta que le han sellado el ki. El gordito, al leer esto, pregunta si están muertos, lo que provoca que Kyu le pida al director Hao que instruya bien a su gente. Seguido, Bailu le explica que sellar el ki solo suspende la vida, por lo tanto, si se los liberan, van a recuperarse en menos de 48 horas. Esto deja más que tranquilo al gordito, pero de repente todo el lugar comienza a temblar y se derrumba un pedazo de techo. Luego una voz pregunta si hay alguien ahí, a lo que Sun, muy contento, responde que sí, por lo que desde afuera les piden que se preparen para subir. Al comenzar a sacar los heridos, el prota se acerca a su amigo para decirle que no puede creer que se haya agitado haciendo nada, por lo que Sun le comenta que es verdad que debería adelgazar. Sin embargo, eso no le renta en el mundo del entretenimiento. Seguido comienza a juntar piezas de oro y encuentra un collar un tanto extraño. El prota, al ver esto, se lo quita para decirle que lo va a llevar a objetos perdidos, pero lo importante aquí es resaltar que mientras examina el colgante,
Wu Mian lo observa fijamente desde su lugar. Al día siguiente, el grupo se encuentra en la nave de regreso a la agencia, por lo que el director Hao aprovecha para decirles a nuestros chicos que han hecho un buen trabajo en su primera misión. Sun, ante sus palabras, le responde que fue todo gracias a su liderazgo, y en ese instante sacude una manta de la cual deja caer varias perlas nocturnas, con lo que, haciéndose el pendejo, le dice al prota que no sabe cómo han llegado hasta ahí. Hao, por su parte, le dice que a veces pasa eso de que el que lo encuentra se lo queda, pero deben ser justos. El gordito emocionado le comenta que entonces van a dividirlo en partes iguales, pero en ese momento Wu Mian aparece, y cuando parecía que los iba a regañar, toma una perla del suelo para decirle que envía la suya a una cierta dirección. Y luego Bailu también ingresa a la habitación, pero hoy, en lugar de querer sacar provecho de las perlas, les dice muy enfadada que le entreguen todo lo que se han robado. Una vez en la agencia, nuestros chicos Po y Hao se encuentran brindando por haber terminado con éxito la misión. En ese momento, el director les dice que han tenido suerte, pero han honrado el nombre de la primera sección, a lo que el prota le contesta que no cree que sea para tanto, ya que en realidad solo les han dado problemas, y seguido le pregunta a Sun si eso no es verdad. Sin embargo, al ver que el gordito se encuentra tapado hasta la cabeza, le pregunta qué es lo que le sucede, por lo que Sun le responde que al parecer se ha resfriado en la cueva y estornuda manchando todo el certificado que les dieron. El prota, ante esta situación, lo limpia muy enfadado, por lo que Hao le pide que se tranquilicen. Luego les comenta que si siguen así, les va a ir estupendo la evaluación. De repente, Ouyang ingresa con un montón de botellas y le pregunta a Hao si no le da vergüenza ponerse a tomar sin haberlo invitado. El director, sorprendido, le pregunta si tenía tiempo para prepararse, a lo que el anciano le responde que ya que no lo han invitado, ha decidido hacerlo él mismo. Sin embargo, le agrada informarles que un hombre bebe sin vaso, y luego de entregarle una botella a Hao, le dice que no piensa contenerse, por eso deben tomarse todo el alcohol hasta el fondo. De esta manera, todos comienzan a beber y brindar por diferentes cosas. Ouyang, al ver que el director Hao se ha bajado unas cuantas botellas, le comenta que ha mejorado, a lo que él le responde que eso es verdad, pero aún no logra llegar a su nivel, por lo que, totalmente ebrio, le pide a Po Jun les busque algo para comer. Una vez que el grandote se ha ido, le comenta al viejo que hoy los protagonistas son nuestros chicos, y por eso deben brindar por ello. Al ver esto, comienza a reírse, para después darle una botella a cada uno, pero al ver que Sun está resfriado, le comenta que si toma dos va a quedar como nuevo. El gordito, ante sus palabras, acepta beber, pero antes le comenta a Hao que todo lo que pueda llegar a pasar después va a ser responsabilidad de él, y así se bebe media botella de licor en un solo trago, y cae desmayado al suelo, por lo que el prota, al ver lo que acaba de pasar, intenta irse lentamente del lugar, pero Ouyang lo agarra del brazo para pedirle que no sea un aguafistas, y le entrega una botella. Al día siguiente, los cuatro están inconscientes de ebriedad, hasta que el prota se despierta y, al darse cuenta de la hora, comienza a patear a Sun para que reaccione, ya que es muy tarde. Sin embargo, se queda en shock cuando lo ve todo azul, y de camino a sus tareas, le comenta que luce muy sospechoso con la cara tapada, a lo que Sun, muy resacoso, le responde que dice eso porque no está en su lugar. En ese instante, Bailu se les aparece para decirles que están llegando tarde a su primer día, y al notar lo que tiene puesto Sun, le pregunta qué es lo que intenta ocultar. El prota, ante esta situación, le quita el barbijo a su amigo para dejar ver su rostro azul, y seguido le dice a Bailu que van de camino a la enfermería, pero ella les comenta que mejor la sigan, ya que ir con los médicos va a ser en vano. Sin embargo, antes de seguir con el camino, piropea a Sun diciéndole que con ese color se ve más lindo. Os lo estará imaginando, no lo saben. Minutos después podemos ver cómo el gordito es escaneado por Ouyang, quien, al ver sus resultados, le dice que no debe preocuparse, ya que a lo mejor su estado se debe por haber tragado agua en la tumba y se le pasó el pigmento, por lo que luego le pide a Bailu que se lo lleve a radiación y le quite el color de la piel. El prota, por su parte, le agradece al anciano por su ayuda, pero él le pregunta si puede quedarse, ya que quiere aprovechar para revisarlo. El prota, sin problemas, se recuesta en el escáner, pero ante el silencio del doctor le pregunta si todo está bien, a lo que el hombrecito, haciéndose menos, le responde que no hay nada de qué preocuparse. Seguido le comenta que lo quiso analizar, ya que ayer tomaron mucho y le pareció raro que no tenga resaca, a lo que el prota le responde que él no ha bebido tanto como ellos, lo que provoca que Ouyang le diga enfadado que se vaya a descansar en lugar de estar fastidiando. Una vez que se ha ido, Ouyang enciende las pantallas de nuevo y comienza a pensar en lo que acaba de ver. Mientras tanto, uno de sus científicos toma su teléfono en secreto para avisar al director Q que han encontrado algo, debido a que el anciano se ve preocupado. Por su parte, Q, al ver esto, comienza a pensar que Gao Ling se confunde al mantener cerca a alguien como el prota. En otro lado, Lazi se reúne con Sun, y al verlo ya en su color normal, le dice que ahora tiene la piel mejor que Bailu, a lo que el gordito le responde que no le ha gustado tanto el proceso, ya que le han quitado hasta una marca de nacimiento, por lo tanto no cree que su madre esté muy contenta con eso. Bailu, que encamina delante de ellos, interrumpe para decirle que según su ficha de información es huérfano, a lo que Sun le responde que en realidad se refiere a su madre adoptiva. Luego, mientras caminan por la agencia, el gordito le pregunta en secreto al prota qué relación tiene con Wu, ya que apareció cuando Lin Ho iba a matarlo y cuando estaba a punto de morir en aquella ilusión, además de que también la daga que tiene le pertenece al director. El prota, ante esta última pregunta, le responde que esa daga se la dio su tío Sang, por lo que Sun ahora le comenta que a lo mejor Lin Ho tenía razón cuando dijo que podría ser hijo de Wu Mian. De pronto, dos hombres atrapan a Sun y el director Q aparece para pedir que los arreste. El prota, enfadado, pregunta por qué le hacen esto, pero el hombre solo da la orden de que se los lleven. Por otra parte, en la oficina del jefe, Ouyang analiza las muestras de agua que recolectaron de las ruinas, pero le comenta a Gao que hay otra cosa que le preocupa y le muestra los análisis del prota para decirle que las medicinas impiden que la energía extraña invada su cuerpo, pero necesitan eliminarla cuanto antes o los poderes de Lin Ho acabarán consumiéndolo. Gao, al ver esto, le pregunta a Wu qué opina al respecto, a lo que él le responde que mejor dejen que el destino decida qué va a pasar. De repente, Bailu interrumpe en la oficina para decirles que Q arrestó al prota y que Hao fue a rescatarlo. En la zona de calabozos, podemos ver cómo Hao le pide a su colega que suelte al Lazi, pero Q le pregunta si está seguro de que una escoria como él no va a traicionarlos en cualquier momento.
momento, Hao ante sus palabras dice que deja de gritar tonterías, a lo que Q le responde que es un estúpido, ya que siempre pasa lo mismo por su culpa. En ese instante, el jefe Gao aparece para decirles que se detengan, y luego le pide a Q Lao explicaciones. El hombre por su parte le dice que en realidad él debe explicar por qué recluta gente tan peligrosa para la agencia. Gao, al ver esto, se le acerca para decirle que deje de ser tan pendejo, ya que el acid no es nada grave, y solo tiene un problema de salud. Q enfadado le pide que no lo trate como un imbécil, ya que sabe que el prota tiene en su interior algo que lo va a consumir hasta convertirlo en un monstruo. Ouyang por su parte interrumpe para decirle que no debe preocuparse por eso, ya que él se va a hacer cargo, a lo que Q le contesta que confía en eso. Y luego de toda la situación, Q Lao comienza a caminar hacia la salida, por lo que le pide a Gao que no saque de nuevo el pasado a relucir, y le promete que si algo sucede con los dos nuevos, él va a dimitir como jefe. Esto enoja mucho a Q, quien le responde que va a tomarle la palabra. Sin embargo, también va a estar supervisando personalmente las evaluaciones. Más tarde el prota es liberado, por lo que ahora Bailu le explica a ambos que van a tener un entrenamiento especial, ya que Q no les va a hacer el camino fácil durante las evaluaciones. Luego les muestra el plan de entrenamiento que les ha preparado, por lo que Sun, al ver que incluso a la hora de comer tiene que entrenar, le pregunta si en ese lugar no cenan. Bailu, enfadada por sus palabras, lo golpea con la libreta y le dice que si quiere comer, entonces va a terminar con la espada de Q en la boca. Seguido les informa que el entrenamiento empieza ahora mismo, por lo que ahora la rutina de nuestros chicos queda así: a las 7 entrenamiento físico, a las 10 habilidades especiales, a las 14:00 práctica de tiro, a las 15:00 entrenamiento de combate y a las 20:00 despliegue de potencial. Varios meses después, observamos como Bailu se encuentra a Sun comiendo como loco en el banco de una plaza, por lo que le dice que debe adelgazar ya que parece una embarazada. El gordito, ante sus palabras, le comenta que este último tiempo ha estado gastando mucha energía y así la recupera. Luego le pregunta dónde está Lazi, a lo que ella le responde que viene justo detrás. En ese instante, el prota aparece cargado hasta el cuello con las bolsas de compras, lo que provoca que Sun comience a reírse, pero al ver que su amigo está muy cansado, le ofrece su bebida. El prota por su parte le pregunta qué hace comiendo solo ahí, en lugar de ayudarlo, a lo que Sun le contesta que en realidad sí lo está ayudando. De pronto, Bailu los interrumpe para decirles que la evaluación será el próximo mes, por lo tanto deben seguir entrenando. Sun, ante sus palabras, le pregunta qué pasará si no la superan, a lo que ella le responde que deben hacerlo, y seguido señala al prota para decirle que en especial él, ya que solamente la agencia puede ayudarlo con lo que tiene en el cuerpo. El prota, al ver esto, le pregunta qué es lo que pasa si no pueden ayudarlo, lo que provoca que ella se quede en silencio. Sun, al notar esto, interfiere para decirle que la agencia nunca falla, mientras que Bailu por su parte le pide al gordito que cuide las bolsas, ya que ella y Lazi van a seguir comprando. Ya por la noche, los chicos son llevados por Q a una aldea donde los aldeanos se quejan de que los lobos se comen su ganado, pero tienen pruebas de que el responsable es Liu Fenggu, un hombre problemático que vive solo desde que tiene 10 años, en la casa que están viendo. Por lo tanto, su evaluación será atraparlo vivo en un tiempo límite de 30 minutos. Al terminar sus palabras, Q se retira de la cena, por lo que nuestros chicos ingresan a la casa del sospechoso, y al ver que hay algo en su habitación intentan detenerlo, pero en el momento que pasan la puerta, se dan cuenta que no está en casa. De repente escuchan un ruido en la parte de atrás, por lo que al salir se encuentran un camino de sangre que lleva directo hasta la posición de un tipo que se está comiendo viva un ave. Sun, al verlo, le pide al prota que lo detengan, pero él le informa que ese no es Liu y que si observa bien la situación, hay algo que lo controla. Acto seguido, el sospechoso comienza a correr por los techos, por lo que nuestros protas deciden seguirlo. En esa corrida, joder, eso sonó mal, Liu arroja una teja que le da justo en la cara a Sun, lo que provoca que nuestros chicos se separen. El prota, por su parte, arroja su arma de defensa personal y de esta manera logra bajarlo de los tejados, pero cuando intenta atraparlo, el sospechoso lucha con todas sus fuerzas para sacárselo de encima y poder seguir corriendo. Sin embargo, esto no le sirve de mucho, ya que en ese instante Sun aparece desde otro lado para sentarse encima de él, logrando así capturarlo con 5 minutos de sobra. El gordito, muy contento, le pregunta al prota si le ha gustado lo que hizo, a lo que Lazi le responde que estuvo bueno, pero casi mata al objetivo con su trasero. Acto seguido, un auto llega al lugar para llevarse a Sun y le informa al prota que debe lidiar con lo que viene, por lo que ahora el prota se encuentra en la casa de Liu, donde los guardias de Q le apuntan con sus armas, y el hombre aparece para decirle que no va a dejar que se quede en la agencia. Luego le cuenta que lo hizo ir hasta ese lugar, ya que ahí es más fácil acabarlo, por lo tanto le complace contarle que esta noche va a morir. De pronto, Hao aparece junto con Bailu para decirle a Q que debería pedirle permiso antes de tender trampas a los suyos. Q, al verlo, le pregunta cómo va a protegerlo, lo que provoca que Hao se prepare para pelear. Sin embargo, Bailu lo detiene y proyecta la imagen de Gao, que le dice al director de la segunda que se deje de tonterías, ya que los nuevos han superado la prueba sorpresa, por lo tanto ahora son parte de la agencia. Una vez que los chicos son miembros oficiales de la agencia, observamos como junto a Bailu aterrizan en la ciudad de Qilin, donde los protas le preguntan qué llevan en las cajas tan pesadas que están bajando, a lo que él le responde que se trata de un laboratorio médico portátil para misiones. Sun, enfadado, comenta entre dientes que de portátil no tiene nada, pero igualmente realiza la tarea, pero mientras tanto le pregunta por qué el director Wu les pidió que viajaran sin razones y se fue. Bailu, entre sus palabras, les pregunta si realmente no entienden la situación, a lo que el gordito le contesta que no, y le repite nuevamente que los hicieron viajar sin razones. Bailu, con poca paciencia, le dice que el director Wu siempre es frío y estoico. Sun, completamente interesado en lo que sucede, le pregunta si el viaje tiene relación con los casos de coma recientes, por lo que Bailu le cuenta que es más que eso, ya que anoche cayeron en coma 2 agentes de la División 4. De pronto el gordito se tropieza por el peso de las cajas, pero en ese momento un joven aparece para evitar que se caiga y les dice que va a ayudarlos con el transporte. Bailu, un poco sorprendida por lo guapo que es, le pregunta su nombre, a lo que el joven le responde que es Wang Xiao, agente de la policía que han enviado a recogerlos. Por otra parte,
observamos como Q y Hao son informados de que el jefe Gao los acaba de enviar de vacaciones juntos en una isla para que puedan arreglar sus diferencias. De nuevo en la ciudad de Qilin. Eso es, Tilin. Lo tenía que decir, ¿vale? Entonces Bailu le cuenta a nuestros chicos, los directores han sido exiliados por 7 días, ya que desde hace tiempo que hay roces entre ellos, lo que provoca que Sun comience a rezar para pedir que la isla siga intacta para cuando los saquen de aquí. Acto seguido, Lu le entrega al prota una medicina y le informa que es para controlar su situación corporal, por lo tanto debe tomar una al día. El gordito ante esta situación le dice a Leafy que debe hacerlo, ya que a lo mejor así aguanta unas horitas más con vida. Luego de sus pésimas palabras de ánimo, Sun le pregunta a Wang Xiao si estará mucho tiempo en el caso, a lo que él le responde que ya llevan como medio año. Seguido cuenta que al primero lo encontraron ebrio en una carretera y al día siguiente en el hospital ya que estaba en coma, más precisamente en estado vegetativo. Al terminar de contar esto, también le comenta que al principio pensaron que era un caso aislado. Sin embargo, al pasar los días empezaron a tener uno tras otro y nunca pudieron encontrar señales ni rastros de algo que les provoque el coma. Y mientras estos dos hablan, Leafy comienza a sentirse extraño, por lo que su amiga le pregunta qué le sucede, a lo que el prota le responde que está alterado y le cuesta respirar. El gordito ante esta situación comienza a preocuparse, por lo que a los pocos segundos nuestro chico le pide que se calme, ya que pronto se va a recuperar. Más tarde el grupo llega hasta un hospital donde Xiao los lleva hasta el piso -3 para que vean cómo tienen a todos los pacientes del caso. De pronto un director de la agencia llamado Ling Feng se les acerca para conocerlos y felicita a nuestros chicos por el gran trabajo que vienen haciendo. Sun, tan simpático como siempre, le comenta que ha escuchado sus grandes dotes de cuando era joven y por eso le enorgullece trabajar para él. Acto seguido, Lin los lleva hasta un paciente para mostrarle que todos tienen un símbolo en el cuello. El prota al verlo comenta que le resulta familiar, mientras que Sun le dice al director que Wang no les ha contado nada sobre ninguna marca, a lo que Lin le responde que eso es debido a que es un sello especial que no todos pueden ver. De pronto Bailu les informa que van a pasar toda la noche en el lugar para hacer un examen a fondo de la situación. Lin al ver esto les pregunta por qué mejor no descansan un poco, y en ese instante Xiao les informa que ya tienen listas las habitaciones donde van a quedarse. Al caer la noche, observamos como el prota se encuentra sentado en un parque, cuando de repente Sun aparece para quejarse de que el hotel es un nido de mosquitos, a lo que el prota le responde que debería agradecer, ya que en el hospital estarían mucho más incómodos. Luego el gordito le pregunta por qué es que no está durmiendo, a lo que el prota le responde que es debido a que ha estado pensando en que si realmente la medicina funciona. En ese instante nuestro chico recibe una llamada de emergencia y al colgar le cuenta a Sun que era sobre el director Lin. Minutos después, ambos se reúnen en el hospital con Bailu, quien les dice que Lin salió un momento a buscar pistas y después lo encontraron desmayado. Mientras les cuenta esto, llegan hasta el ascensor donde se encuentra con Wang Xiao. El gordito al verlo le comenta que no hacía falta su presencia en el lugar, pero agradece si le da la comida que tiene en la mano, a lo que el policía le contesta que eso no va a ser posible, ya que es para su esposa, que también está ingresada en el hospital. Bailu al ver esto, le pregunta qué es lo que le sucede, a lo que él le responde que no es nada grave. Además parecen muy ocupados. En ese momento, una enfermera se les acerca para contarles que la esposa de Xiao sufrió un accidente hace 3 años y quedó paralizada de la cintura para abajo, como así también perdió su bebé de 8 meses, lo que le provocó una gran depresión. Por eso el oficial asiste todos los días para intentar darle ganas de vivir. Corazoncitos en los comentarios. Los chicos al oír la historia se quedan muy sorprendidos, por lo que Sun pregunta si Ouyang podía hacer algo al respecto, a lo que Bailu le responde que iban a averiguarlo cuando regresen. Acto seguido, se dirigen al piso -3, donde se encuentran con Wu Mian, que les informa que el estado de Lin es diferente al de los demás, ya que ha absorbido energía, pero no tanto como el prota, debido a que a pesar de que selló sus 7 orificios, no ha tocado sus órganos, por lo tanto debería recuperarse con facilidad. En ese instante, le abre la boca a su colega, y desde su interior comienza a salir un gas negro, por lo que les pide que traigan algo para guardarlo. Segundos después, Sun aparece con un recipiente un tanto extraño, pero cumple su propósito. Una vez solucionado el tema, le pregunta a Wu por qué no hace lo mismo con Lazo, a lo que el director solo lo ignora, y le dice que esta noche van a estar de guardia. Más tarde podemos ver cómo el prota se ha llamado en su sueño, pero se asusta aún más cuando al despertarse, se encuentra con Wu Mian y un clon de sí mismo. O al ver su cara le explica que ha creado un clon de su conciencia. Luego comienza a caminar hasta la puerta de un templo, y mientras lo hace dice que van a solucionar todo en la conciencia del gordito. La ante esta situación le pregunta si no va a afectar a su verdadero yo, a lo que Wu le responde que no puede saberlo, ya que nunca lo ha usado en sí mismo. Sin embargo, todo debería ir bien. Luego de sus palabras, lo empuja a la entrada, lo que provoca que el prota aparezca en medio de una montaña, en donde está ubicado el templo. Confundido se pregunta dónde carajos está, a lo que Wu Mian le contesta que ahora mismo están en lo más profundo de la conciencia de Sun, y donde resiste su habilidad. De repente, el ruido de un golpe los teletransporta hasta un lugar oscuro, donde hay muchas versiones del gordito jugando a un juego de mesa, por lo que el prota asustado intenta hablarlo, pero Wu le pide que no grite, ya que no existen en su conciencia. Acto seguido, observan cómo Sun elimina varias de sus personalidades, por lo que el director le cuenta a Lazi que el gordito no es tonto, pero es hora de despertarlo. En ese instante, algo se destruye, lo que provoca que regresen al hospital donde Sun se despierta, y al verlos les pregunta qué es lo que sucede. Wu por su parte le comenta que lo han subestimado. Ahora el gordito al ver esto pregunta a qué se refiere, pero se asusta al ver que su verdadero cuerpo está durmiendo a su lado. El prota por su parte se le acerca para contarle que gracias al director Wu son clones. De pronto Wu Mian le pide que libere la energía que ha encerrado hace unas horas, por lo que Sun, sin entender mucho lo que sucede, abre el recipiente y desde su interior sale la energía oscura para reposar en la mano de Wu, quienes les dice que ahora mismo van a descubrir al responsable, y presiona fuerte la energía oscura, lo que provoca que salga disparada por el hospital. Luego de esto, Wu entrega a Sun un hilo rojo y les dice que esa cosa que acaban de liberar sabe dónde está su amo, por lo tanto si la siguen es muy probable que los lleve hasta su posición. Sin embargo, le pide que si llega a suceder algo malo, rompan el cordel para llamarlo. Una vez que el director se ha ido,
nuestros chicos comienzan a correr detrás de la energía, pero al llegar a una sala vacía se les pierde, por lo que le hace sin dudarlo ingresa a buscarla y le pide a Sun que vigile la entrada para que no salga. De pronto la energía cierra la puerta, para luego tomar forma humana y preguntarle a Lazi dónde está Lin Ho, cómo murió y quién carajos es él para tener su esencia. Sun por su parte ingresa a ver qué es lo que sucede, y al ver que la energía tiene acorralado a su amigo, decide lanzarle un frasco de medicina. Esto provoca que el enemigo vaya por él, por lo que el prota aprovecha para tomar un barrote e intentar golpearla, pero al no poder darle, le pide a Sun que llame al director Wu. Sin embargo, esto no es posible, ya que la energía golpea al gordito haciendo que el hilo se le caiga de las manos. El prota al ver esto intenta atrapar el hilo en el aire, pero el enemigo se lo quita de encima, y ambos comienzan a intercambiar golpes, por lo que el prota le pide a Sun que busque el hilo mientras él pelea contra la energía. El gordito, ante la orden, se dirige hasta el agua donde cayó el hilo, y aguantando el olor, intenta recuperarlo. Mientras tanto, en la pelea, la energía le pregunta al prota si no quiere liberarse de Lin Wu, pero antes de que pueda responder, le comenta que si le da toda la energía de su cuerpo, él puede ayudarlo. Lazi por su parte no le presta atención a sus palabras, ya que continúa peleando, lo que provoca que el enemigo lo empotre contra la pared, y mientras intenta perforarle el pecho, le confiesa que lo de su interior es un tesoro para él. En ese instante Sun logra alcanzar el hilo, por lo que Wu Mian aparece en escena para decirle al enemigo que dado los métodos que está utilizando, puede notar que no le importa la vida de Lazi, por lo que le pide perdón si él ahora no se preocupa por la suya, y de manera totalmente épica comienza a darle golpes. La energía por su parte intenta defenderse, pero Wu la hace estallar, lo que le hace darse cuenta que estaba peleando contra un títere mágico. Por su parte, Sun se acerca al prota, y al ver que está inconsciente, le dice al director que se está muriendo, a lo que él le responde que entonces lo haga, ya que solo es un clon. Luego de eso, los tres vuelven a la realidad, donde el director le cuenta al prota que no ha podido capturar al responsable, ya que solo era un títere. El prota, al ver esto, les dice que entonces están lidiando con alguien poderoso, a lo que Wu le responde que eso es verdad, por lo tanto deben prepararse para el próximo enfrentamiento. Al día siguiente, observamos como Sun le pregunta a Bailu por qué todos están inconscientes, a lo que ella le responde que no lo sabe, pero está segura que muy pronto van a solucionarlo. Por su parte, el prota mira la marca en el cuello de uno de los afectados, y en ese instante recuerda que a ese símbolo lo vio en un collar que había encontrado en las ruinas de la misión pasada, por lo que sorprendido grita que lo ha recordado. La chica, al ver esto, le pregunta a qué se refiere, pero antes de que el prota pueda responder, Sun les informa que algo está saliendo del paciente, por lo que Bailu apunta con su linterna, y los tres observan como unos insectos venenosos, llamados vudú clásico, salen desde el interior de la marca. Luego le comenta que seguramente Lin Ho sea el responsable, por lo que el gordito le pregunta si ese tipo no está muerto, a lo que ella le contesta que en realidad se refiere a que es uno de sus métodos. El prota por su parte pregunta cómo es que no se dieron cuenta antes de los insectos, mientras que Sun solo sugiere eliminarlo, por lo que Bailu le comenta que no va a ser sencillo, ya que los bichos venenosos se vinculan a su controlador, así que solo él puede controlarlos, lo que significa que si utilizan la fuerza, pueden asesinar a su portador. Acto seguido, la joven le pregunta al prota de dónde conoce la marca, a lo que le responde que la vio en un collar en la tumba del rey Noguchi, pero se lo lleva el director Wu, y como dato adicional les confiesa que en ese entonces tenía una cara extraña. Por otra parte, podemos ver como en lo alto de un edificio, Wang Xiao le pregunta a otras tres personas misteriosas si no son los responsables de lo que ocurrió en Gili. Al oír que sí, proceden a preguntarle por qué osan actuar sin su permiso, y una de las personas misteriosas le comenta que la iglesia tiene problemas internos, y cuando intenta seguir hablando, el de la capa lo corta para decirle que eso no les incumbe. Seguido, Xiao les pregunta si son conscientes que ahora que la agencia está presente en el caso, va a ser más difícil ocultar su identidad. Lu Wun, el vocero de los tres misteriosos, le responde que sí, pero es la única forma de presionarlo a volver, ya que lleva mucho tiempo fuera, y ya va siendo hora de que regrese. El supuesto policía, al ver esto, les comenta que aún no puede hacerlo, por lo que Lu le pregunta si todo se debe a esa mujer que estaría mejor muerta. Estas palabras provocan que Xiao, enfadado, le diga que se calle, ya que va a lograr que se despierte, por lo que el del pelo negro le pregunta si entonces no va a regresar a la iglesia. Wang Xiao, ante sus palabras, le dice a Lu Wun que ha crecido mucho últimamente, por lo que tiene la duda de que si está planeando encargarse de todo y reemplazarlo como líder. Lu, al ver esto, le contesta que con esto de que tiene que hacer todo por culpa de su ausencia, solo debe darle la perla de tierra, y ellos van a dejarlo en paz. Xiao por su parte comienza a contarle que la perla de tierra llegó a Kilin hace cientos de años, por lo que con todas las veces que se reconstruyó la ciudad va a ser difícil encontrarla. Lu Wun por su parte le pregunta si es en serio que cree que es tan estúpido, ya que a pesar de que la ciudad es grande y hermosa, sabe que siempre va a ese lugar remoto todo destruido, donde seguramente está la perla. Luego de hablar con sus secuaces, Xiao se dirige al piso de investigaciones, donde le pregunta a nuestros chicos si han logrado descubrir algo, por lo que Bailu le entrega una carpeta con toda la investigación. El joven al recibirla le agradece, pero les dice que va a necesitar que alguien rellene el papeleo en la comisaría, aunque en realidad con una firma basta, y le pregunta al prota si puede acompañarlo. El prota acepta sin problemas, pero al salir del hospital, Lu Wun comienza a seguirlos en su auto. Una vez que se han ido, Bailu junto con Sun se infiltran en la habitación de la esposa de Wang Xiao, con intenciones de ayudar, por lo que la chica rápidamente comienza a escanearla, para después consultar con Ouyang. Mientras Bailu realiza su trabajo, el gordito se da cuenta que debajo de la cama hay perlas nocturnas, como las del rey Noguchi, por lo que la joven ahora se pregunta si Xiao estuvo en las ruinas. Con este descubrimiento, ambos regresan al cuartel, donde le piden a Ouyang que lo investigue. El hombrecito desde la agencia les dice que la foto del policía tiene un gran parecido con Wang Xiao, líder de la montaña Yushen de hace 100 años. Bailu, al ver esto, se pregunta si son la misma persona, mientras que el anciano desde el otro lado les pide que finjan no saber nada hasta tener datos certeros. Luego de darles la data, les pregunta dónde está el prota, y al escuchar que se fue a comisaría para firmar papeles, les dice que el jefe Gao hizo eso hace mucho, por lo que Bailu, al percatarse de que se fue con Xiao, comienza a preocuparse.
preocuparse. Sin embargo, hacemos un paréntesis en la situación para ver cómo Ling Feng despierta de su coma. Por otra parte, el prota está siendo llevado a una colina, cuando de repente recibe una llamada de Sun y al colgar, le miente a Xiao que el gordito solamente quiere compañía para ir a comer. Esta mala mentira provoca que Wang Xiao frene el coche para decirle que es momento de dejar de fingir y lo saca del coche. El prota confundido le pregunta quién carajos es, a lo que el joven le responde que se han conocido en el reino Gucci. Nuestro chico al mirarlo bien se da cuenta que es la persona que tenía ese collar extraño, por lo que sorprendido le pregunta si también era la sombra que lo atacó en el hospital, a lo que Xiao le contesta que de no haber sido por ese de cabello blanco, todo su plan hubiera salido bien. Con toda la verdad a la luz, el prota procede a preguntarle por qué quiere el poder de Lin Wu, por lo que el joven le comenta que ese hombre acumulaba energía vital del antiguo clan Wu y con eso va a poder salvar a su esposa. De pronto, ambos son rodeados por una espesa niebla y Xiao se convierte en lo que parece ser un príncipe hindú. Seguido lo ataca hasta tenerlo en el suelo, donde le dice que puede darle una muerte sin dolor. Pero en ese momento observa algo en el teléfono del prota. El prota por su parte aprovecha la distracción para subirse a la patrulla, pero no logra escapar ya que Xiao se le pone enfrente y cuando lo choca no logra moverlo ni un poco. Ante esta situación, nuestro chico retrocede para chocar contra las rocas de la montaña y provoca un derrumbe sobre Xiao, lo que le permite escapar con vida de la pelea. En el hospital, Ling Feng le informa a Bai Lu sobre una emboscada en la carretera sur a Zhongshan o algo así, por lo que rápidamente ella se prepara para ir a ver. Pero de pronto Sun recibe un llamado del prota en el que le dice que el director Wu le ha pedido que vaya a la misma carretera que acaba de nombrar Lin. El gordito al oír esto se sorprende y le cuenta que cuando el director Lin despertó, les contó que en sus sueños lo atacaron justo en ese lugar. Al terminar la llamada, Bai Lu junto con Sun bajan a la calle para pedirle a un taxista que los lleve al 135 de la carretera sur a Zhongshan. Pero el hombre les pregunta por qué van a un lugar así. Sun enfadado le pide que simplemente conduzca, por lo que el chofer de camino les cuenta que hace 20 años en esa dirección se construyó un edificio donde murieron 3 trabajadores y además a lo largo del tiempo también sucedieron muchas muertes extrañas, por eso lleva años abandonado. A los pocos minutos llegan al lugar donde se le encuentran con el prota, quien casi los mata de un tiro debido a que lo asustaron. Mientras tanto en la montaña observamos con Wang Xiao utiliza sus poderes para salir entre las rocas y en ese instante Lu Wu aparece para preguntarle cómo es que el líder de la montaña Wusen no puede lidiar con una persona normal, pero ante la mala onda de Xiao decide darle la noticia de que ha conseguido la perla de tierra y por eso ahora va a dejarlo tranquilo. Sin embargo, le advierte que la agencia lo hará responsable del incidente del coma. Sin embargo, es todo mentira, ya que cuando Lu Wu sigue su camino, le pide a sus hombres que sigan buscando la perla. De nuevo con nuestros chicos, observamos cómo ingresan al edificio y el prota al acercarse al ascensor es poseído por una energía pesada que le hace escuchar el grito desgarrador de las víctimas del accidente. Sun al ver cómo su amigo se ha quedado tieso, se acerca para preguntarle qué ocurre, a lo que Laci le contesta que al parecer puede ver a los muertos del ascensor. El gordito asustado le pregunta si no le parece suficiente terror con las historias del lugar, como para que ahora se crucen con fantasmas. Bai Lu por su parte les pide que se callen y suban por las escaleras. Durante la subida, Sun molesta con esperar a Wu, pero de repente los tres se percatan de que algo acaba de cruzar al frente de sus ojos, por lo que rápidamente apagan las linternas y comienzan a subir con sigilo totalmente preparados para pelear. Sin embargo, al llegar al piso donde vieron la figura no encuentran nada extraño, pero esto dura solo unos segundos, ya que cuando Sun enfoca con su linterna las escaleras a sus espaldas, logra ver un zombie, lo que provoca que comience a gritar como una amenaza, y esto hace que una horda de monstruos lleguen hasta su posición, por lo que totalmente decidido empuña su arma, pero antes de que pueda disparar, el prota lo detiene para decirle que a lo mejor los zombies están siendo controlados, y acto seguido comienzan a correr, ya que los enemigos al parecer tienen mucha hambre de carne humana. Luego de unos cuantos metros, llegan hasta otra escalera, pero al ver que en la punta los esperan más zombies, deciden comenzar a pelear contra los que los vienen siguiendo. Durante la pelea, Bai Lu logra darle justo en la cabeza a uno, y descubre que en su interior tiene una marioneta, por lo que Sun rápidamente le dispara a uno con su pistola, con la excusa de que si no son humanos, entonces no va a contenerse a la hora de matarlos. El prota por su parte saca su arma mamadísima, y en pocos disparos se lleva a varios zombies juntos, por lo que de esta manera, nuestros chicos logran acabar con todos los enemigos, o eso es lo que creían, debido a que las marionetas que quedaron en el suelo vuelven a spawnear. El grupo al ver que ha quedado acorralado y sin municiones, ya no sabe qué hacer, pero para su buena suerte, Wu Mian aparece a través de un arco mágico para ayudarlos, como así también para pedirle que dejen de perder el tiempo subiendo, ya que en realidad deben dirigirse al sótano 3. Minutos después, los chicos llegan al sótano donde Sun comienza a decirle al director Wu que es un genio, pero el hombre en lugar de devolverle el cumplido, le responde que él por su parte no ha mejorado nada, excepto en adular a la gente, y luego les pide que tome todas las cosas del suelo. Mientras tanto en la calle, Wang Xiao es informado de que la agencia acaba de obtener la perla de tierra, por lo que él le pide telepáticamente a la persona con la que está hablando que se encargue de todo, y sobre todo de recuperarla lo más rápido posible. Más tarde, Xiao se dirige a su casa donde al sentarse en el sofá comienza a recordar las fechas festivas que ha pasado junto a su esposa Rong Rong, como así también recuerda el día de su boda. De pronto, uno de sus hombres lo llama para decirle que va a serle claro y le promete que si no tiene la perla de tierra hasta mañana al atardecer, su esposa no va a poder seguir esperándolo. Estas palabras llenan de ira a Xiao, que en lugar de dormir, toma sus cosas para seguir con la búsqueda en medio de la noche. Al día siguiente, el grupo se dirige al hospital, donde se dan cuenta que Xiao se ha llevado a su esposa, por lo que el director Wu les comenta que deben estar tranquilos, ya que seguramente van a volver debido a que ellos tienen la perla de tierra. Acto seguido le entrega una bolsa al prota y le dice que la cuide con su vida, pero lo que no saben es que una cámara escondida los está filmando. Desde la calle, Xiao observa a través de su teléfono que nuestro prota
es quien ahora tiene la perla, por lo que en el momento que sale del hospital junto a sus amigos, comienza a seguirlos de cerca. Por su parte, Bailu se pregunta cómo Wang Xiao puede ser tan malvado con esa cara de inocente, mientras que el prota agrega que lo que él no entiende es por qué alguien se casa con el líder de una secta. De pronto, Lu recibe una llamada de Eileen, por lo que al colgar le pide a nuestros chicos que tengan mucho cuidado, ya que ella ahora debe hacer la entrega con el director, pero apenas termine va a llamarlos. Una vez que se ha ido, Sun le comenta al prota que llevan 2 días sin comer, por lo que le pregunta si le apetece solucionar ese tema, pero cuando intenta caminar se choca con Xiao, quien escondiendo su cara se roba la bolsa en donde tienen la perla de tierra. El prota ante esta situación comienza a seguirlo, pero luego de 2 movimientos extraños lo pierde de vista, y encima para su mala suerte, cuando cree tenerlo acorralado se da cuenta que en realidad todo el tiempo estuvo siguiendo la sombra del gordito. Wang Xiao, al ver que los ha confundido, comienza a escapar del lugar, pero al parecer también quiere que lo encuentren, ya que cada cierta cantidad de pasos va dejando sus agujas como marca registrada. Unos minutos más tarde llega hasta una obra en construcción, donde se topa con Wu Mian, quien le pregunta si va a huir como todo un cobarde, a lo que Xiao le responde que en realidad la perla de tierra le pertenece y por eso ha recuperado lo que es suyo. Wu Mian, al oír esto, le comenta que eso le parece correcto, por eso él también quiere recuperar lo suyo. Wang Xiao, al oír esto, le pregunta si está hablando de la media píldora y seguido le confiesa que no la quiere, pero Lin Ho temía morir, por eso hizo que la probara. El director por su parte le dice que ya han pasado 2000 años en los que tanto su existencia como la de Lin Ho fueron su error, por eso ahora mismo va a arreglar eso personalmente. Xiao, asustado, le comenta que ya podrá solucionar eso en otro momento, pero ahora él debe hacer otra cosa y comienza a correr, pero de pronto es interceptado por nuestros chicos, por lo que ahora está totalmente acorralado. Al no tener ninguna salida, Xiao desempuña sus agujas para pelear, pero antes de que pudiera herir a los protas, Wu se teletransporta a su lado y lo reduce con un solo movimiento. Sun, al ver esto, le dice que con la presencia del mejor director debe olvidarse de huir. Además le cuenta que sus hombres han confesado lo que pasó en Kilin, por lo que le pregunta si ahora va a admitirlo. El chico desde el suelo le responde que realmente no le importa si le creen o no. Sin embargo, nunca haría algo que lastimara a los inocentes, y acto seguido, con su aguja se perfora el brazo, provocando que un portal de sangre se lo lleve a otro lado. El gordito ante esta situación no puede creer lo que acaba de ver, por lo que Wu Mian le explica que acaba de usar evasión de sangre, un teletransporte a larga distancia que cuesta la mitad de la energía. Por lo tanto, si Xiao ha utilizado esa técnica, cree que lo de Kilin fue obra de otra persona. Por otra parte, Lu Bun es informado de que están en problemas, ya que ha pasado algo con la esposa de Xiao. Sin embargo, lo que le ha pasado no lo sabemos, ya que se lo dijo en secretito. El nuevo líder de la secta, al oír lo que pasa, le dice a su secuaz que no importa lo que pase con la señora, ya que mientras la tengan en ese lugar, Wang Xiao va a aparecer para rescatarla. De pronto, Xiao se presenta en la fábrica, por lo que Lu Bun, al verlo todo herido, le pregunta cómo es que ha acabado en un estado tan deplorable, pero el joven no le responde nada, ya que solo quiere rescatar a Ron Ron, por lo que rápidamente le muestra la perla de tierra. Sin embargo, le dice que primero debe entregarle a su esposa. Lu Bun, con todas las pintas de que lo quiere estafar, le responde que en ese caso van a ver quién aguanta más, si él o su esposa. Esto provoca que Xiao deje su orgullo de lado y le entregue la perla. Una vez que Lu la tiene en sus manos, procede a cerrar las puertas del lugar y le da la orden a sus secuaces de que eliminen a Xiao, por lo que el joven, a pesar de tener pocas energías, utiliza sus agujas para reducirlos. Luego se acerca a su amada, pero en ese momento Lu Wan, siendo un completo cretino, le comenta que ha olvidado contarle que Ron Gron no aguantó estar sin respirador y se murió. Esto enoja muchísimo a Xiao, pero antes de que pueda hacer algo, Lu Bun lo machetea por la espalda. Sin embargo, Wang Xiao, en lugar de defenderse, se disculpa entre lágrimas con su esposa por no poder ayudarla. Lu Bun, al ver esto, le pide que no sea tan patético y seguido le confiesa que el accidente que tuvo Ron Gron lo provocó él. Estas palabras llenan totalmente de ira a Xiao, a tal punto que sin importar su herida, intenta pelear contra el traidor, pero como ese asesino es un cobarde, lo reduce con la ayuda de sus secuaces y le cuenta que ha hecho eso porque por culpa de ella ha dejado de lado a la secta. Por lo tanto, la muerte de su esposa es solamente su culpa. Semejantes palabras solo causan dolor en Xiao, que lo único que hace es recordar todo lo que ha pasado. Mientras tanto, Lu Wan se prepara para darle el golpe final, pero cuando está a punto de cortarle la cabeza, el prota le hace volar el machete con un solo disparo y le dice que pelear 4 contra 1 es de cobardes. El bastardo, al ver a nuestros chicos, da la orden de que los capturen. Sin embargo, eso es en vano, ya que Wu Mian se carga a todos de un solo golpe. Lu Bun, al ver al director, intenta escapar, pero en ese momento Wang Xiao utiliza sus últimas fuerzas para ponerse de pie y trata de detenerlo, por lo que el traidor le pregunta si realmente quiere hacer eso en ese estado, a lo que Xiao le contesta que sin importar que le cueste la vida, él va a vengar a su amada esposa y comienza a correr en su dirección. Durante la charla de estos dos, más secuaces de la secta aparecen para tratar de matar a nuestros chicos, por lo que Sun le pide al prota que se tranquilice, ya que seguramente Wu va a limpiarlos con un solo dedo. Pero esto no es así, ya que el director desde arriba les pide que se encarguen de ellos, debido a que él quiere ver a la esposa de Wang Xiao. Xiao, por su parte, al ver que Wu se acerca a su mujer, le pide que se aleje, pero el director le dice que primero se concentre en no morir, y después de comprobar que Ron Gron tiene pulso, ingresa a su conciencia, donde utilizando sus poderes hace que el alma de la dama despierte. Mientras tanto, en la pelea, Sun le informa a Lazi que se ha quedado sin balas, y al darse cuenta que ambos están en la misma situación, se preguntan por qué ha aceptado el trabajo. Por otro lado, Lu Wan, durante el cruce de golpes, le dice a Xiao que su esposa iba a morir igual, y él solo le ayudó a que sea más rápido. Estas palabras solo aumentan más la ira del joven, quien con sus agujas apuñala
apuñala justo en el estómago al traidor, para después decirle que el peor error que ha cometido en su vida fue rescatarlo de las calles. Lu, al oír esto, saca fuerzas de algún lado para estrangularlo, y totalmente dolido por lo que acaba de escuchar, lo corrige diciendo que en realidad su peor error fue haber cambiado a los de la secta por una mujer. Wang Xiao, ante sus palabras, le comenta que ha olvidado enseñarle que ser un asesino se paga con la vida, y luego lanza sus agujas al aire para que corten la cadena de un objeto pesado, el cual al caer encima de Lu Wan provoca que la plataforma en la que están peleando se derrumbe. Una vez en el suelo, Xiao se prepara para darle el golpe final, pero en ese instante nuestros chicos se acercan para decirle que si lo mata, los del hospital no van a poder salvarse. Lu Wan entre risas le comenta que eso es verdad, por lo que Xiao, cagado por la sed de venganza, responde que eso no le importa, ya que lo único que quiere ahora mismo es verlo muerto. Sun, al oír esto, intenta tranquilizarlo, pero de repente recibe una llamada de Bai Lu, quien le dice que todos los pacientes del hospital se han transformado en zombies. Acto seguido, Wu Mian se acerca a Xiao para tomarle la mano y le dice a nuestros chicos que regresen al hospital, con la orden de que sin importar lo que pase, nadie debe salir del sótano mientras él se encarga de la situación. Más tarde, ambos llegan al hospital, donde se encuentra con Bai Lu y le preguntan si se encuentra bien. Ella, al verlos, le responde que está excelente. Sin embargo, la puerta de la sala no va a resistir. En ese instante, los zombies revientan dicha entrada, por lo que la joven les pide ayuda para que ninguno salga del lugar. De nuevo en la fábrica, Lu Wan, al recibir golpes de Wu, le recuerda que si muere, todos en el hospital también lo van a hacer. Pero en lugar de ganar algo con las amenazas, lo único que consigue es que el director se enfade más, a tal punto de que le introduce una criatura en el cuerpo y le dice que se la va a quitar cuando saque los insectos del cuerpo de los afectados. Una vez que ha cumplido con su parte del trato, Wu Mian le informa que va a sacar el parásito cuando estén en la agencia, y luego se acerca a Xiao para decirle que puede ayudarlo con su esposa. Al día siguiente, Wang despierta en la cama de un hospital y la enfermera se le acerca para decirle que un hombre llamado Wu le ha dejado una carta. Al terminar de leerla, el joven comienza a caminar hasta la sala de recién nacidos, donde se encuentra su hija, la cual tiene en su frente la marca de Wu Mian. Por otra parte, nuestros chicos regresan a la agencia, donde Ou Yang, al analizar al prota, les dice a Bai Lu que es muy raro su estado, ya que en su condición, una persona normal debería haber mutado hace rato y él sigue de lo más bien. La chica, al oír esto, le cuenta que en Killing, el prota absorbió la energía anormal, por lo que ahora le pregunta si es posible eliminarla, a lo que el anciano le contesta que eso un tanto complicado, más tirando a imposible, por lo que puede que Lassie se convierta en un problema dentro de poco. Más tarde, el prota, junto con Sun, regresa a la agencia de hacer compras, por lo que Lassie le pide a su amigo que lo ayude con las bolsas. Al, o que él, mientras sostiene comida en sus manos, le responde que debería llevar solo las cosas que le ha comprado a Bai Lu. Luego de ese cruce, ambos ingresan al edificio, donde Sun le dice al prota que como trabajadores tendrían que tener días libres, y es entonces cuando Bai Lu aparece para responder que eso es correcto. Por eso en el contrato decía que los ganan tras cada misión que hagan. Nuestro chico, por su parte, le entrega lo que le ha comprado, mientras que el gordito le dice que solo quiere saber sobre esos días libres, por lo que Bai Lu le explica que varía según el rango de la misión, por ende quedaría así: D, 1 un día, C, 2 días, B, 3 días, A, 7 días, y para los rangos Z, si logran sobrevivir son todos los días que quieran. Sin embargo, ahora mismo a ellos le corresponden 6 días libres, ya que ha trabajado en 2 misiones de rango B. De pronto, escuchan que ha llegado un nuevo recluta de la sexta división, por lo que Sun, totalmente insufrible, decide acercarse para saber de quién se trata y se encuentra con Yan Xiao, quien muy contento les informa que ahora son compañeros. El gordito, ante esta situación, se invitan una excusa y escapa del lugar muy asustado. Los otros dos, quienes también están impactados, deciden seguirlo y de camino a las oficinas se preguntan por qué el director Wu ha contratado al líder de una secta. Por la noche podemos ver como en un templo 2 monjes novatos se encuentran realizando una tarea un tanto incómoda, por lo que preocupados se pregunta dónde carajos está el maestro. En ese instante, dicho maestro aparece para pedirle que se mantengan atentos. Sin embargo, ellos le preguntan si está bien lo que está haciendo, a lo que el señor les responde que la boda no la puede oficializar el sacerdote extranjero. El joven, que está arriba de su compañero, al oír esto se queda pensando un poco para después recordarle que ha creado una compañía de bodas en el templo Lingyun, lo que es un poco inmoral y por eso podrían ser castigados por los dioses. El maestro, ante sus palabras, le comenta que en realidad es para poder alimentarlos y acto seguido comienza a criticar la decoración. De pronto, uno de los ayudantes que estaba en el lugar se acerca a los inciensos y al ver que están rotos comienza a revisar el motivo, pero cuando toca uno de los objetos todo su cuerpo se prende en llamas, por lo que el maestro rápidamente se le acerca para arrojarlo al agua. Sin embargo, mientras todos se preocupan por su amigo, él logra la presencia de una persona extraña. En la agencia, el director recibe una llamada en la que le informan que tienen un problema, ya que él sigue con vida. Al día siguiente, amanece con una tremenda lluvia, pero esto no impide que el prota se dirija junto con el capitán Wang al cementerio, donde el hombre le pide a Lassie que no olvide nunca que es un soldado. Nuestro chico, al ver que al hombre que le enseñó todo le falta una pierna, intenta hablar sobre el tema, pero Wang simplemente le pide que siga viviendo bien y se marcha. De pronto, Bai Lu aparece en el lugar para informarle al prota que tienen un trabajo urgente. Más tarde, ambos se encuentran parados al lado de una carretera, donde Lassie le pregunta a su amiga a quien quiere proteger el jefe Gao, a lo que ella le responde que es a un miembro fundador de la agencia. A los pocos minutos, Sun llega hasta la posición de ambos y les cuenta que Gao les ha encargado al novato Yang Xiao. Acto seguido, los cuatro se dirigen al templo, pero durante la subida, el gordito se pregunta por qué alguien se esfuerza por vivir en medio de la montaña sabiendo que tiene que subir muchos escalones. El prota
Prota por su parte lee que el cartel de la entrada anuncia la compañía de bodas, por lo que sorprendido se dice que el viejo ha creado un buen negocio. Sun, al oír como lo ha llamado, le pregunta si conoce a la persona, a lo que Lassie le responde que sí, ya que de joven ha pasado un tiempo en el templo. Esta confesión provoca que el gordito comience a burlarse y le dice que la verdad no esperaba que sea un monje taoísta. Mientras tanto, en algún lugar oculto de la ciudad, el hombre que hemos visto antes en el templo se reúne con su socio, quien le informa que ha conseguido robar información de la agencia, por lo que en pantalla le muestra la información del prota. El hombre misterioso, al ver su cara, lo reconoce inmediatamente y entre risas dice que es interesante tratar con alguien que oculta mucho poder. De pronto, el hacker le comenta que Lassie forma parte del equipo Ching'e, el cual ahora está a cargo de lo que sucede en el templo. El hombre, al oír esto, piensa en que Gao Liang ha actuado muy rápido, por lo que le pide a su gente que sigan monitoreando a la agencia, en especial a ese equipo. Seguido, el tipo se quita un poco de sangre para después verterla en un gran recipiente de agua, y mientras lo hace se dice que ahora quiere ver cómo Gao va a seguir siendo el jefe cuando todos sus hombres desaparezcan. Con lo que acaba de hacer, el malvado hombre termina de completar lo que parece ser un experimento de destrucción masiva, el cual le da vida a más de una docena de monstruos, por lo que mirando que todo va según el plan, se dice que ha sufrido mucho todos estos años esperando que llegue el momento, y seguido le ordena a los monstruos que los maten a todos, para que así el mapa de Tianli sea por fin suyo. De nuevo en el templo, uno de los monjes que ha recibido al grupo los lleva hasta la oficina del maestro, y durante el camino le comenta al prota que el hombre siempre habla de él. Sin embargo, nunca entendió por qué en el tiempo que fue su alumno era tan duro. Acto seguido, los chicos ingresan a la posa del maestro Xiao, quien al ver a Lassie se acerca para saludarlo muy contento y le pregunta si ahora trabaja para la agencia, a lo que nuestro chico le responde que sí, pero rápidamente pregunta si no podía hacer eso. El hombre contento le comenta que puede hacer lo que quiera. Sin embargo, él todo el tiempo lo entrenó para que pueda unirse a la agencia y por obra del destino terminó ingresando. Por ende, está muy contento de lo que ha pasado. Lassie, enojado, le empuja los brazos para decirle que no era su discípulo, por lo que el maestro le dice que ahora puede ver que no ha perdido ese carácter fuerte que lo caracteriza. Luego mira al resto del grupo para pedirle que descansen un poco lo que queda de la noche, pero Bai Lu le contesta que eso no es necesario, ya que van a evacuar el templo de inmediato debido a que no es un lugar seguro. El maestro, al oír esto, no reacciona del todo bien, ya que camina hasta su trono para decirle que como sacerdote del templo no piensa marcharse y por eso les recomienda que se vayan. Mientras el grupo intenta solucionar el tema del templo, en la gran ciudad muchos agentes de la agencia comienza a ser asesinado por los monstruos del hombre misterioso, por lo que Ouyang, en su laboratorio, al ver cómo los soldados mueren en masa, decide tratar de comunicarse con todos los agentes de la zona A, pero al no recibir respuesta alguna confirma que están muertos y por eso se comunica de urgencia con el jefe Gao para decirle que deben verse de inmediato en la sala de control. Al llegar a dicha sala, Ouyang le informa que los han hackeado, por lo tanto, el enemigo tiene los registros de todos los agentes. Gao, al oír esto, le pregunta cómo fue eso posible, a lo que el anciano le responde que no lo sabe, pero lograron acceder e incluso modificaron los registros. Sin embargo, lo que sí tiene muy claro es que el ataque se realizó en persona, por lo que deben pensar en qué miembro de la agencia pudo haber sido. De pronto Gao recibe una llamada, pero decide colgar y le pide a Ouyang que le diga a todos los agentes que destruyan sus brazaletes. En la carretera, el grupo del prota cumple la orden, por lo que Sun, asustado, pregunta si la información se ha flipado por culpa de lo que está pasando con el maestro Xiao, a lo que Bai Lu le responde que no lo sabe, pero seguramente la agencia ya está trabajando en algo. En ese instante, se producen dos grandes explosiones en la montaña, por lo que Sun detiene el auto y observa como todo el templo Lingyun arde en llamas. Lassie, por su parte, le pide que regresen a ver qué ha pasado, pero cuando intentan avanzar, son atacados por un monstruo. El gordito, ante esta situación, realiza una maniobra a lo Toretto para poder escapar, y muy asustado le pide a sus amigos que hagan algo, ya que ahora un montón de mutantes los persiguen. En ese momento, Lassie le pide que maneje recto y comienza a disparar su pistola por la ventana, pero al ver la cantidad de enemigos que hay, les dice que va a ser imposible perderlos de esa manera. Bai Lu, por su parte, se da cuenta que solo atacan a los agentes, por lo que le dice a Sun que deben contactarse con el cuartel, pero en ese instante uno de los monstruos aterriza encima del auto provocando que no avancen más. Acto seguido, desde el medio del humo, una figura humana aparece, pero cuando deja ver su verdadero rostro, los chicos observan a lo que parece ser uno de los líderes de los mutantes. A los pocos segundos, una gran horda aparece detrás del jefe de los monstruos, y entonces es cuando todos se abalanzan en contra del auto, por lo que el grupo se apresura en salir. Una vez fuera, Lassie desde el suelo saca su arma para comenzar a dispararles, y lo mismo hace el resto de los chicos. Desde lejos, Mutante Líder nota que sus tropas están siendo vencidas, por lo que rápidamente se va del lugar. Mientras tanto, en la batalla, Sun se pregunta si están en medio de un hormiguero, ya que no entiende de dónde salen tantos enemigos. El prota, por su parte, deja de disparar para preguntarle a Yang Xiao si se encuentra bien, pero nota que el joven simplemente está mirando una foto dentro del auto. De pronto, Lassie se da cuenta que Bai Lu acaba de ser derribada y se voltea para tratar de ayudarla, pero el bajar su guardia provoca que uno de los monstruos se le acerque para golpearlo hasta tal punto de hacer que su arma salga volando. En ese instante, una de las agujas mágicas de Yang Xiao sale disparada del asiento trasero del auto y con su poderoso recorrido elimina uno a uno a todos los mutantes que estaban molestando. Acto seguido, el inmenso poder del joven hace que el vehículo explote y desde el interior se deja ver con su apariencia original de
de hace 2000 años, por lo que algo enojado le dice al grupo que al principio no pensaba involucrarse con personas como ellos, pero en ese momento no termina la frase, ya que de alguna manera mientras toca la pantalla de su teléfono, un montón de agujas spawnean en el cielo, y de esta manera, como si se tratase de una lluvia de flechas, logra eliminar al resto enemigos. Una vez que han quedado fuera de peligro, Yang Xiao comienza a caminar en dirección a la ciudad, por lo que el prota le pregunta qué está haciendo si el líder de los mutantes ha subido la montaña. Por lo tanto, si se tarden en llegar, van a matar al monje. Yang, con total soberbia, les informa que ellos pueden subir al templo, ya que él se va a quedar vigilando la zona. Esto sorprende mucho a nuestros chicos, pero en ese momento, Bai Lu le pide que le hagan caso debido a que era el líder de una secta, y es más que obvio que es imposible que esos monstruos le hagan algo de daño. Con esta situación, los tres comienzan a correr, pero Bai Lu, muy indignada, les dice que no logra comunicarse con el cuartel y de repente las luces de la carretera se apagan, lo que deja ver desde uno de sus costados que toda la ciudad está hecha un caos, como así también se está quedando sin energía. En el cuartel, la agencia no deja de recibir alerta de muertes, por lo que uno de los agentes se acerca al jefe Gao para decirle que todo se está complicando debido a que los mutantes atacan en varios puntos e incluso ahora están eliminando personas normales. Además, también le comunica que Bai Lu, junto a su equipo, están en el templo de Lin Yun donde han recibido una emboscada de los enemigos. De pronto, los directores de las diferentes secciones llegan a la sala de control, por lo que Gao le dice a Hao, Qiu y a Lin que lleven a sus hombres junto a todos los soldados que estén disponibles a las diferentes zonas afectadas para brindar ayuda. Huyang, al oír esto, lo interrumpe para preguntarle si no se está precipitando, ya que aún no han descubierto al responsable de la filtración y si no lo encuentran, los podrían controlar como se les cante. Gao, ante sus palabras, le comenta que no hay más tiempo que perder, lo que provoca que el anciano enojado le pregunte si realmente no entiende lo que está pasando, ya que incluso él se ha dado cuenta que el enemigo quiere que salgan a las calles para poder matarlos. El jefe, al oír esto, le responde que ya sabe eso, sin embargo, no pueden hacer más nada que ir por ese lado, debido a que los enemigos están atacando a los civiles y no son ellos, nadie más puede salvarlos. Ao desde un costado interrumpe para darle la razón y le dice a Huyang que se han unido a la agencia para proteger a los más débiles, por lo tanto, no pueden ceder ante esas criaturas. Lin rápidamente apoya las palabras de su colega, además agrega que sin importar el enemigo que tengan enfrente, lo único que saben es que han elegido muy mal a quién atacar. Ante la motivación de sus directores, Gao procede a darles la orden de expulsen a esos monstruos de chingue para poder proteger a las personas que confían en ellos. Una vez dada la orden, Qiu le pide a Hao que no muera tan pronto, a lo que él le responde que la adivina le dijo que iba a vivir hasta los 100 años. Además, el que se lanza a loco contra los problemas es otro, por lo tanto le recomienda que se cuide en el campo de batalla. Horas después, observamos como por otro lado, el grupo del prota llega al templo, por lo que nuestro chico rápidamente se propone salvar a todos, y los tres comienzan a buscar por todo el predio a los monjes. A los pocos minutos, se encuentran con el monje amable que los ha recibido temprano, pero cuando el prota intenta acercarse a levantarlo, las vigas del lugar comienzan a caer debido a que son consumidas por las llamas. Mientras tanto, en los aposentos del maestro Xiao, podemos ver cómo el señor se enfrenta al líder de los mutantes, pero la pelea no dura mucho, ya que su habilidad y fuerza no se comparan ni un poco con la del monstruo. Justo en ese instante, Bai Lu llega al lugar y se queda boquiabierta al ver que el enemigo está por eliminar al anciano, pero de repente Lazi, quien también ha llegado justo a tiempo, comienza a disparar desde un costado y le daña gran parte de un brazo al enemigo, por lo que le pide a Sun que junto con Bai Lu aprovechen para salvar al maestro, mientras él se hace cargo del mutante. Acto seguido, avanza cubriéndose con los disparos, pero esto no le dura mucho, ya que el monstruo le pega en la mano y hace que se le vuelve la pistola nuevamente. Ante esta situación, Lassie saca su daga mágica y, esquivando el lazo tentáculo del enemigo, se acerca hasta su posición para poder pelear más de cerca. Por otro lado, los chicos logran sacar al maestro del peligro, por lo que ahora el gordito le pide a la chica que se quede con el anciano, ya que él va a ir a darle una mano a su amigo. El maestro Xiao, por su parte, le comenta a Bai Lu que él ya sabía que iba a pasar eso, por lo tanto, le recomienda abandonar el templo mientras puedan, a lo que ella le responde que la misión que les dieron es mantenerlo a salvo. Ante sus palabras, el señor le dice que hay cosas más importantes que la misión y que en momentos así deben ser un equipo peleando juntos para que después no se tengan que arrepentir de nada. Luego agrega que de haberse dado cuenta antes de eso, nada malo hubiera pasado. De nuevo en la pelea, observamos como el prota logra voltear al monstruo, pero cuando está por atravesarlo con la daga, este invoca una mano que lo ayuda a detenerlo y luego se lo saca de encima. En ese momento, Sun comienza a lanzarle disparos desde el costado, lo que provoca que el mutante corra enojado hacia su dirección para matarlo, por lo que el gordito rápidamente hace todo lo posible para esquivarlo. De pronto, Lassie vuelve al combate para salvar a su amigo, pero entre el forcejeo, además de conseguir alejarlo de Sun, también consigue que la bestia lo apuñale, por lo que enojado le dice que da igual a por quién vaya, no va a dejar que siga lastimando a las personas. Al terminar sus palabras, el prota libera la mano en la que tiene la daga y golpea en la cara al monstruo, haciendo que pierda sus lentes, lo que provoca que el mutante comience a dar vueltas desesperados, ya que al parecer era un elemento indispensable para su visión o el monstruo es miope. En ese instante, Bai Lu aprovecha para ingresar a la batalla y se monta sobre el enemigo para poder voltearlo. Luego de tirarlo al suelo, le aplica una llave de UFC, por lo que el monstruo intenta sacarla del cuello, pero cuando está por apuñalarla con su mano, Sun le dispara provocando que el arma que tenía formada se destruya. Con esta salvada, la chica suelta
suelta al enemigo, por lo que desde un costado, el prota aparece con su daga completamente potenciada y lo apuñala, logrando así por fin eliminarlo. Una vez que han asesinado al líder, nuestros chicos deciden buscar al maestro Xiao para poder salir del templo, pero se encuentran con un montón de monstruos que buscan venganza, por lo que inmediatamente se preparan para seguir luchando. Mientras todo esto sucede, desde uno de los tejados, el hombre misterioso que ha provocado todo el desastre le dice al maestro Xiao que los novatos de la agencia hoy en día son muy habilidosos. El monje, ante sus palabras, se dirige a él como Sanda y le comenta que ya lo tiene en sus manos, por lo tanto, le pide por favor que los deje escapar. El enemigo, entre risas, le responde que eso no va a pasar. Además, le dice que sigue siendo igual de hipócrita, pero eso no le importa, ya que a pesar de que lo enviaron al infierno, no es una persona rencorosa. Acto seguido, da la orden de que las bestias ataquen, por lo que observamos como en el campo de batalla, el grupo se defiende con todo lo que tiene, y mientras pelean, Sun le pregunta a Bai Lu quién es el tipo que tiene al monje, a lo que ella le contesta que se trata de Xiao Sanda, un hombre que fundó la agencia junto con Gao y el señor Xiao. Son todos Xiao, así que deben estar muy atentos a la trama, pero en teoría estaba muerto. En el tejado, el anciano le pregunta a Sanda por qué está haciendo todo eso si estaba muerto, a lo que él le responde que Gao se quedó el mapa de Tianli y lo echó de la agencia. Sin embargo, ahora tiene curiosidad de por qué ha dejado su vida de lado para ser un monje en un templo perdido. Seguido, le pregunta si creía que así iba a expiar los pecados del pasado. El monejo, por su parte, en lugar de responder, le suplica que pare con el ataque, a lo que Sanda le responde que eso no va a ser posible debido a que ha llegado a un punto de no retorno. Luego de sus palabras, observamos cómo en el pasado Sanda era un miembro de la agencia normal, el cual fue abandonado en una cueva por Gao y Xiao, por lo que volviendo a la realidad, le pregunta al maestro si sabe lo terrible que es convertirse en uno de lo monstruo que cazaba. También le pregunta si se imagina el dolor de sentir el fuego ardiendo en tu interior constantemente. Ante el silencio del viejo, Sanda lo toma del cuello para decirle muy enojado que hace 30 años que sufre todo eso por culpa de ellos. De repente, su aura detiene 3 disparos que iban justo a su cabeza y desde abajo el prota le grita que suelte al monje Xiao. Sanda al verlos deja caer al anciano para decirles que Gao Liang es un cobarde por haberlos enviado a morir a ellos en lugar de hacerse cargo él mismo de la situación. Seguido comienza a decir los datos de sus fichas, pero al prota en especial le dice que Gao tiene valor en haberlo reclutado para la agencia y le pregunta si le han dicho lo que le pasa en el cuerpo. Ante la reacción confusa de Lassie, le comenta que aún es joven y tiene toda una vida por delante, por lo que ahora le pregunta si sabiendo eso está dispuesto a morir. El prota con mucho orgullo le responde que sí tiene que sacrificarse, no va a dudarlo, lo que provoca que Sanda le confiese que lo peor que le puede pasar es convertirse en un monstruo como él, y eso va a suceder cuando sea consumido por la fuerza que tiene en su interior. Luego le dice todo lo que va a pasar con sus personas, y además le cuenta que cuando llegue ese momento, la agencia va a deshacerse de él. Lassie, al oír todo esto, comienza a dudar de sus acciones, por lo que Sun, desde su lado, le pide que no confíe en esas palabras, ya que no es una persona de fiar. Sanda, por su parte, le comenta que puede no creerle y le pregunta si no le apetece unirse a su equipo, ya él sabe cómo enseñarle a aprovechar todo el poder que oculta. El monje rápidamente interrumpe para decirle que el prota es una persona honesta que no va a dejarse engañar por sus mentiras, a lo que Sanda le responde que es la agencia quien lo tiene engañado y luego le pregunta a nuestro chico si sabe por qué Gao lo envió a esa misión, pero antes de que pueda responder algo, comienza a contarle que lo hizo debido a que perderlo no afectará en nada a la empresa, ya que en su ficha lo tienen catalogado como peligroso y aclaran en letra grande que lo más recomendable es eliminarlo. Por lo tanto, mientras él está sacrificando la vida en esa batalla, ellos quieren asesinarlo. En ese momento, el maestro Xiao se lanza sobre el enemigo para hacer que se calle, pero lo único que logra es que Sanda lo hiera de gravedad y mientras lo tiene en el suelo, le pregunta dónde está el mapa de Tenli, a lo que el viejo le responde que solo Gao sabe esa información. Sanda, con poca paciencia, rodea de llamas a los nuestros chicos, por lo que ahora le pregunta si va a soportar ver cómo mueren los novatos solo por ocultar un secreto de la agencia. Ante en el silencio del maestro, le comenta que alguien le ha dicho que el mapa se encuentra en el templo, por lo que le recomienda empezar a hablar si no quiere que Lassie muera entre las llamas. El maestro, al ver cómo el prota sufre, decide darle la información, por lo que lo guía hasta una estatua la cual, al escanear su cara, da acceso a una megabase secreta, por lo que Sanda, antes de ingresar, le dice que próximamente Gao se unirá al sufrimiento. Una vez que el enemigo ha ingresado, el anciano observa como Lassie, a pesar de estar herido, camina por detrás del enemigo, por lo que con sus últimas fuerzas le pide que no ingrese. Mientras tanto, en la ciudad todo es un caos a tal punto de que los helicópteros se estrellan contra los edificios, por lo que Hao llega con su equipo para poner un poco de orden y le ordena a Po Jun que proteja a la gente. En otra sección de la ciudad, el director Lin camina por callejones en busca de personas para ayudar, pero se queda impactado al encontrarse con Q, quien con espada en mano lo mira de reojo como si tuviera intenciones de eliminarlo. De nuevo, el templo, Bai Lu y Sun llegan hasta la posición del monje, pero cuando intentan acercarse un montón de madera quemada le cae encima. Sin embargo, esto no le hace nada, ya que justo en ese instante Yang Xiao aparece para salvarlo con sus poderes. Luego de esa gran salvada, Yang les dice que el anciano necesita tratamiento, pero el monje, antes de que se lo lleven, comenta que Lassie fue detrás de Sanda y en el estado en el que ésta no va a resistir mucho. Por su parte, el prota baja como puede las escaleras de la base oculta y al cabo de unos minutos llega hasta el fondo donde observa como Sanda está apreciando el mapa que tanto estaba buscando.
esperando. Ante esta situación, se le acerca sin dudarlo, por lo que el enemigo aprovecha para preguntarle si sabe qué es lo que tiene enfrente, a lo que nuestro chico le responde que lo único que sabe es que es de la agencia y no va a dejar que se lo lleve. Sanda enojado le comenta que está diciendo burrada, por lo que debería preguntarle a Gao quién encontró el mapa de Tianli y acto seguido le grita que fue él quien lo hizo junto con todo el lugar que está viendo, pero Gao-Ling es un ladrón que se aprovecha de las personas. Seguido le comenta que él solamente quiere recuperar lo que es suyo, ya que es más poderoso que lo que porta en el interior de su cuerpo, por lo tanto, una vez que lo tenga en sus manos, nadie podrá oponerse a sus ideales. Por eso es que no puede permitir que se entrometa en el camino. De pronto, Lassie intenta aprovechar que está hablando para apuñalarlo, pero esto no le sirve de nada, ya que el mega de poder de Sanda genera una explosión para evitarlo. Mientras observa al prota en el suelo, le pregunta qué mentiras les ha contado Gao como para que se sacrifiquen uno tras otro. Luego se le acerca para comentarle que lo podría haber matado, pero no lo hizo, ya que logra sentir que tiene algo de potencial, por lo que ahora es la última oportunidad de que se una a su equipo. Nuestro chico, con lo que le queda de fuerza, le responde que nunca ha tenido grandes ambiciones, como así tampoco nunca pensó en destacar, y mucho menos en salvar al mundo, sino que lo único que quiere es vivir con la conciencia limpia, así que no puede cooperar con un pirómano asesino. Estas palabras provocan que Sanda lo levante del cuello para decirle que hay ofertas que no puede rechazar, ya que cuando el poder que tienen en el interior lo consuma, va a ser como él. Sin embargo, para su buena suerte, le tiene otra sugerencia y es transferirle toda esa energía. Lassie, por su parte, lo corta con la daga mágica, por lo que Sanda totalmente le dice que acaba de firmar su muerte, pero en ese instante las agujas de Yang Xiao aparecen para ayudarlo. Luego de haber alejado a Sanda, el joven le dice desde arriba que al parecer es muy popular eso que tiene, mientras que Sun, a su lado, le pregunta si se encuentra bien. El enemigo, al verlos, les grita que son dos más que aparecen para morir, a lo que Yang Xiao le responde que en realidad solo es el gordito. A Sanda no le hace gracia el chiste, ya que procede a preguntarle si es el antiguo líder de esa secta, y al saber que sí es quien cree, le comenta que no puede creer que Gao lo haya reclutado. De pronto Yang lo interrumpe para pedirle que antes de hacer algo se tape ese rostro asqueroso, ya que le da impresión mirarlo a la cara. Estas palabras provocan que Sanda se enoje mucho a tal punto de lanzarle un fuerte llamarada y rompa el puente en el que están parados. Yang Xiao ante esta situación flota, pero Sun, al ser un simple mortal, cae de lleno al suelo, por lo que su nuevo colega le pide que proteja el mapa de Tianli y luego se eleva para lanzar agujas con las que neutraliza las llamas del enemigo. Sin embargo, le sirve muy poco, ya que Sanda, cegado por su enojo, no para de lanzar ataques, pero cuando logra acertar uno, Yang deja ver que en realidad es una marioneta y en ese instante aparecen muchos clones de sí mismo, por lo que mientras todas sus versiones levitan, le pregunta si solamente sabe lanzar fuego y comienzan a volar hacia su dirección. El enemigo, al ver esto, levanta fuertes llamas con las cuales elimina a varias marionetas, pero no logra darle al cuerpo original de Yang, debido a que este se le aparece por la espalda con intenciones de apuñalarlo, pero Sanda, con reflejos de un dios, se voltea para lanzar un fogonazo. Yang ante esta situación esquiva el poder, mientras que Sanda ahora intenta eliminar a Sun, por lo que nuestro chico de 2000 años se pone a su lado para detener el ataque. El prota, al ver que Sanda está ocupado con los otros dos, decide correr hacia él, por lo que el hombre monstruo le dispara con todas sus fuerzas. Sin embargo, esto solo empeora las cosas, ya que de entre las llamas emerge la energía oscuro que estaba viviendo en el cuerpo de Lassie. De pronto, todo se pone oscuro, y podemos ver como la voz de Lin Huo le dice a Lassie que por fin se vuelven a ver. El prota, confundido, le pregunta qué está pasando, a lo que la voz le responde que mire a su alrededor, lo que hace que ahora nuestro chico spawnie en una pila de basura en medio de la ciudad destruida. Luego Lin Huo le comenta que está presenciando el fin, por lo tanto, si quiere sobrevivir, tiene que aceptar su poder, ya que es lo único que lo puede ayudar a sobrevivir. Acto seguido, el cuerpo de Lassie es consumido por la energía oscura, por lo que, volviendo a la realidad, observamos como Lassie se presenta con marcas azules en su cuerpo y con los ojos completamente negros de odio. Seguido comienza a correr en dirección a Sanda, quien al esquivar algunos de sus golpes acepta que es muy poderoso. Varios movimientos después aprovecha el tenerlo enfrente para preguntarle qué se siente convertirse en un monstruo, lo que provoca que Lassie baje la guardia y caiga al suelo. Sus amigos, al ver esto, intentan tranquilizarlos, pero Sanda desde lo alto de un pilar le grita que aceptar el poder va a hacer que olvide todos sus miedos y volverse como él. Acto seguido, trata de golpearlo con sus llamas, pero el prota evade fácilmente todos los intentos de ataque, lo que provoca que ambos peleen por toda la cueva, destruyendo lo que se le cruce en el camino, lo que provoca que el lugar se derrumbe poco a poco. Volviendo a la pelea, ahora es Sanda quien esquiva golpes, por lo que Lassie, enojado, desempuña su daga y le da un golpe tan fuerte que el hombre sale disparado de la montaña para después aterrizar en el medio del río. El gordito, al ver que el enemigo está lejos, intenta dialogar con su amigo, pero el prota, totalmente cegado, se le lanza con la daga como si fuese un lobo hambriento, por lo que Sun, asustado, bloquea el golpe con el mapa de Tianli, lo que hace que se destruya y el prota sea transportado al medio de la galaxia, donde es abrazado por un fuerte destello blanco que le hace volver a la realidad con su cuerpo normal. Sun, por su parte, solo observa asustado, ya que mantiene una apariencia tenebrosa, mientras que Lassie, sin entender nada, le pregunta qué acaba de pasar y luego se queda mirando la destrucción de la ciudad. Mientras tanto, en las calles, los directores pelean hombro con hombro junto a sus mejores soldados para poder eliminar a los mutantes, pero es entonces cuando Po Yun se acerca a Hao para informarle que no van a resistir muchos más. De repente, algo en la gravedad se destruye y fuertes columnas de luz brotan del suelo, haciendo que la
las bestias malditas desaparezcan. Hugh desde abajo observa a su alrededor muy confundido, pero todo lo que está pasando le cierra cuando ve a Wu Mian parado en lo alto de un edificio. En la sala de control de la agencia, las alertas comienzan a desaparecer, pero Ouyang le dice al jefe que a pesar de que parece que todo está bien, aún hay una energía maligna en el río, por lo que ahora nos dirigimos a la ciudad para observar cómo desde el agua emerge una gran bola de fuego y desde su interior aparece un monstruo de lava gigante, el cual incinera todo a su alrededor con tan solo un grito. Los directores de la agencia, al ver que van a ser devorados por las llamas, comienzan a correr para tratar de salvarse, y es entonces cuando el prota aterriza como un misil en medio de la calle para detener el fuego. Una vez que está en tierra, le pregunta a Hao si se encuentra bien, pero antes de que el hombre pueda responderle, Laci se da cuenta de la enorme bestia, por lo que solo les pide que se cubran y sale volando hasta el enemigo. Cuando lo tiene cerca, se mueve únicamente por los brazos del gigante e intenta golpearlo en medio del ojo, pero el enemigo saca un gancho furioso como si fuese Mike Tyson y lo golpea tan fuera que lo hace atravesar varios edificios. Sin embargo, esto no es suficiente para acabar con el prota, ya que rápidamente regresa al campo de batalla. Por otro lado, Hao se encuentra con Wu Mian, por lo que desesperado le pide que ayude a su soldado, pero el pelo blanco simplemente lo ignora con silencio, y es entonces cuando ambos observan como grandes pilares de agua se generan alrededor del monstruo, por lo que volviendo con Lassie nos cuenta que él es el responsable de eso, y además también vemos como con esos pilares de agua encierra a Sanda en medio de un tornado. Bai Lu, quien está mirando todo desde el templo, se emociona ya que piensa que el prota lo ha logrado, pero ese momento el maestro Xiao le comenta que no es lo que parece, ya que es imposible eliminar a Chi Xiao debido a que es la encarnación del odio y sus llamas no se extinguen nunca. De pronto, en la batalla, un brazo gigante sale desde el agua y atrapa a Lassie entre las llamas, por lo que ahora podemos ver cómo Sanda le pregunta si realmente cree que puede vencerlo con esos trucos de porquería. Luego le confiesa que él y Chi Xiao son uno hace mucho tiempo, por lo tanto solo lo ven como comida. Sin embargo, aún le interesa mucho lo que tiene en su interior. Al terminar sus palabras, Sanda comienza a consumir su energía, por lo que le dice que primero va a tomar todo su poder y después el mapa de Tianli, pero le da mucha tristeza que por no aceptar su oferta no va a poder ver lo emocionante que es tener el control de todo. Mientras el prota sufre en la mano del monstruo, Hao desde afuera observa cómo la energía oscura de su mejor soldado brota a través de los dedos, por lo que preocupado le pregunta a Wu si es lo que cree que es, a lo que él con una sonrisa le responde que ya ha llegado el momento. De nuevo en el infierno, Sanda termina de consumir a Lassie, por lo que ahora le dice que es momento de destruir a la agencia y no van a volver nunca más el mañana, pero le comenta que no debe preocuparse ya que pronto se va a unir a él. En ese momento, Wu Mian atraviesa la piel del monstruo y toma de la cara a Sanda para decirle que lo estaba esperando. Luego lo lleva a un puente donde le cuenta que podría eliminarlos a él y Chi Xiao fácilmente, pero va a dejarlos vivir debido a que necesita que absorban la energía de Lassie, ya que ese poder está afectando a sus órganos y quitárselo por la fuerza es malo. Por lo tanto, la única opción que queda es transferir ese poder a otro cuerpo. Sanda enojado intenta golpear con el monstruo, pero Wu Mia lo detiene fácilmente con un mano y con la otra le apunta en la cabeza con su revólver. Luego invoca un gran poder mágico, el cual los lleva a una dimensión completamente de luz, donde le pide al prota que elija un lado de la moneda. Lassie, totalmente destruido, le pregunta qué lado le conviene más, a lo que Wu le responde que ya ha elegido, que siempre hay una luz detrás de la oscuridad y esa decisión solo lo puede llevar a la soledad. Acto seguido hacemos un salto en el tiempo para ver que todo ha vuelto a la normalidad y como el prota lleva una vida totalmente solitaria a tal punto de que cuando se cruza con Bai Lu en la agencia simplemente la ignora para seguir su camino. Mientras sale de la agencia observamos como en la oficina el jefe habla con el maestro Xiao, a quien le dice que al parecer la edad no le permite hacerse cargo de todo y de repente son interrumpidos por Ouyang, quien junto con Sun aparecen para invitarlos a beber. Ahora regresamos con Lassie para ver cómo luego de varios minutos ha llegado a una colina donde se saca la capucha y deja ver su nueva apariencia totalmente cambiada.